La vida de un joven de hoy en día, incluso con un cigarrillo en los labios, puede sentirse tan monótona como los webtoons que consume. Para Kim Soo-hyun, las historias de ahora carecen de la emoción que antes lo atrapaba, dejando un vacío de aburrimiento y desinterés. Mientras él rumiaba su tedio, otros jóvenes en un rincón apartado de la escuela debatían sobre el mismo tema, burlándose de las tramas repetitivas y de los autores que, según ellos, ya no entendían el pulso de su generación. Una tensión palpable se cernía en el aire. De repente, la charla se interrumpe abruptamente. Uno de los líderes, con una sonrisa cínica, les pregunta a los demás si están manteniendo la vigilancia. Entonces, su mirada se posa en Kim Soo-hyun, quien yace en el suelo, golpeado. Con una exclamación de rabia y dolor, Soo-hyun los tilda de «malditos», mientras su agresor se burla. ¿Acaso esto no cuenta como acoso escolar? Aunque Soo-hyun suplica que paren, sus gritos de dolor se pierden en el aire, cayendo en oídos sordos mientras lo mantienen sometido sin piedad. El tormento no cesa fácilmente. Satisfechos con su crueldad, los matones finalmente deciden marcharse, preguntándose si aún queda algo de valor por sacarle. Kim Soo-hyun, deshecho y con la voz apenas audible, susurra un último y desesperado ruego, pero es inútil. Yacía en el suelo, invadido por una desolación tan profunda que parecía un agujero negro con gusto a lunes. Sabía que nadie vendría a rescatarlo. Se cuestionaba el rumbo de su vida, preguntándose cómo diablos había llegado a ese punto, y si realmente debía seguir soportando una existencia tan dolorosa y vacía. Mientras su cuerpo dolía en el asfalto, su mente se fugaba a los webtoons y novelas web que tanto consumía. Allí, los protagonistas se fortalecían al completar misiones, y él anhelaba con todo su ser que su propia realidad pudiera transformarse de una manera similar. De repente, un destello irrumpe en su visión. Sus ojos se abren de par en par, llenos de asombro y confusión, al ver ante sí, una y otra vez, la inexplicable y repetitiva aparición de una ventana de emisión como salía de un sueño febril. La visión persistía, inundando su mente con la misma frase, pero la lógica se impuso. ¿Cómo podría algo así ser real en su vida? Desmoronado contra la pared, descartó la idea, convencido que era una fantasía inalcanzable. Se recostó reafirmando que no estaba en una novela web y que, por lo tanto, esa ventana de emisión no podía ser real. Sin embargo, justo cuando la resignación lo invadía por completo, un resplandor azul emanó de sus ojos, seguido de un jadeo de pura sorpresa. Un mensaje claro y conciso emergió frente a él. Sistema, ventana de emisión, activándose. El asombro lo inundó al ver la interfaz brillante materializarse en el aire. ¿Qué es esto?, se preguntó, mientras la pantalla flotante le ofrecía una elección trascendental. ¿Te gustaría iniciar la misión? Sí, no. Su destino había tomado un giro radical e inesperado. La escena se traslada ahora a la imponente y moderna estructura de una escuela, un lugar donde, a primera vista, la normalidad parece reinar, pero que pronto se convertirá en el escenario de nuevos desafíos para nuestro protagonista. Dentro de sus muros, una particular teoría de clasificación social se afianza. La humanidad se divide en insiders y outsiders. Aquellos considerados insiders son los que poseen una participación activa en la jerarquía del lugar. Para Kim Soo-hyun, esta nueva clasificación de insiders y outsiders no era una carga, sino una especie de alivio. Era preferible ser un outsider en esta jerarquía que el perdedor que siempre había sido. No, ya no era un perdedor, ahora era, al menos, un outsider. Su mirada, antes perdida en la resignación, se posó en el horizonte con una determinación inusual, porque para alguien como él, un outsider, un pequeño pero trascendental cambio acababa de ocurrir. La ventana de emisión, aquella que había aparecido de la nada, flotaba ahora con total claridad frente a sus ojos, invitándolo a una elección crucial. ¿Te gustaría iniciar la misión? Sí, no. No sabía si estaba soñando o si esta era una nueva y extraña realidad. Así que durante toda la clase, abrió y cerró la ventana una y otra vez, como un niño con un juguete nuevo al que le cuesta creer que es suyo. Lo hizo unas 300 veces, o al menos así lo sintió, hasta que, contra toda lógica o sentido común, la verdad se impuso. Esto era real. La ventana persistía, una promesa tangible de que su vida, por fin, podría tomar un rumbo distinto. Iniciar la misión. ¿Qué significa esto? ¿Solo tengo que apretarlo?, se preguntó, mientras su dedo se acercaba lentamente a la opción sí. El destino de Kim Soo-hyun estaba a punto de dar un giro radical e irreversible, justo cuando, de repente, una figura femenina se materializó de la nada, inclinándose sobre su banco.
Suyun, completamente sorprendido, la miró sin entender lo que pasaba, mientras la joven extendía su mano directamente hacia él. Esto es acoso sexual, exclamó Suyun, su asombro evidente. La chica, con una expresión de tedio que parecía grabada en su rostro, se reclinó un poco, revelando su identidad. Era Beck Cherin, una figura tan conocida en la escuela como el chismorreo del recreo. Así que lo que pasó fue, intentó explicar Suyun, buscando justificar su inesperada reacción. Pero Cherin, sin la menor intención de escucharlo, lo interrumpió con un contundente «perra loca», mientras lo agarraba, silenciando de golpe cualquier objeción que pudiera tener. Kim Soo-yun, anda al kiosco, ordenó Chaerin con una frialdad que helaba la sangre. ¿Al kiosco?, preguntó él, incrédulo ante la orden. «Quiero comer un sándwich». «¿Vos no podrías ir?», replicó Soo-yun, intentando un inútil argumento. La respuesta de Chaerin fue un suspiro exasperado, seguido de un «ah, joder». Kim Soo-yun». «¿Sí?», que dejaba claro quién mandaba. «Sabes que tengo unas piernas de la puta madre, ¿verdad? Y que tengo miles de seguidores en ese sitio de mierda, ¿no? Pero si me caigo, ¿vas a asumir la responsabilidad?», soltó Chaerin, con una lógica que podría hacer llorar a un teorema de Euclides. «Dejemos de hablar», concluyó. «Volveré enseguida», dijo Chaerin, mientras se alejaba, ignorando por completo la pregunta de Soo-yun sobre el dinero. «¿Dinero? Debes estar loco», espetó ella. Kim Soo-yun, con la cara descompuesta por la impotencia, masculló por lo bajo. Hijo de perra. Solo llámalo a mano», sentenció Chaerin, zanjando el tema del pago de una vez por todas. Así, Kim Soo-yun, con sus sandalias como símbolo de su humilde condición, emprendió el camino hacia el kiosco, una figura que representaba la sumisión más pura en esa jerarquía invisible de la escuela. Esto era él. Alguien que, por miedo, era incapaz de levantar la voz ante una situación tan absurdamente injusta. Un patético bastardo, pensó, mientras su mente, cruelmente, lo transportaba a dolorosos recuerdos de acoso, aquellos gritos silenciosos que resonaban en su interior. «Detengan el acoso escolar». Soo-yun, aún en el suelo, revivía el doloroso eco de los golpes y el lamento en su mente. «¿Detengan el acoso escolar?». Uno de sus agresores, con una sonrisa que destilaba burla, le preguntó si estaba bien. Un acto de puro sadismo. Con la cabeza pegada al piso, Soo-yun solo podía maldecir en silencio, prometiéndose que si esos tipos alguna vez lo pegaban de nuevo, él mismo se encargaría de desenmascararlos y arruinarles la vida. «Perdón», apenas fue un susurro, una voz que se ahogaba al ver a sus acosadores alejarse entre risas. En casa, el mismo «perdón», mamá, escapaba de sus labios, un eco patético de su humillación. Su madre, picando verduras, lo regañaba por querer dejar la escuela. Soo-yun, harto de su monótona existencia, soñaba con abandonar todo para dedicarse a YouTube, convencido de que ahí, y solo ahí, encontraría su verdadero lugar. Entre los gritos de su madre sobre el desperdicio de tiempo, que sería dejar la escuela, y las burlas constantes de su hermana, Soo-yun sentía que nadie lograba entenderlo. Él, que veía en YouTube su sendero hacia el éxito, solo recibía desprecio. Exhausto, se dejó caer en la cama, cubriéndose la cara con las manos. «¿Por qué vivo así?», se preguntó, atrapado en una jaula de impotencia. Era incapaz de enfrentar a los abusones de la escuela, y su vida se sentía como una comedia de errores sin la más mínima pizca de gracia. De repente, en medio de su miseria existencial, un brillo etéreo apareció frente a él. Una ventana de misión flotaba en el aire, preguntándole si quería iniciar una misión. Era la esperanza que tanto había anhelado, como un oasis en el desierto de su rutina. Solo y asombrado, Soo-yun extendió una mano y tocó la ventana, confirmando que aquello era real. El sistema se activó de inmediato, prometiendo una tarjeta al completar la misión, lo que lo llenó de confusión y asombro. Este giro del destino era inesperado, y el sistema, con una lógica tan enrevesada que podría hacer llorar a un teorema de Euclides, le asignó su primera misión tutorial: pedirle perdón a mamá. ¿La recompensa? Nada menos que una flamante tarjeta de oro. Soo-yun, con la mirada fija en la pantalla, se preguntó de inmediato si podría vender esa tarjeta y si valdría la pena. Con esa idea en mente, se levantó decidido, dejando atrás la comodidad de su cama. Estaba dispuesto a cumplir la absurda misión que el sistema le había encomendado. Con un tono forzado, Soo-yun le pidió perdón a su mamá, intentando justificar su actitud con excusas. Ella, visiblemente enojada, no parecía creerle, mientras él se preguntaba cuán lejos tendría que llegar para que todo esto, este juego, funcionara de verdad. Tras un «lo siento, mamá» más sincero, Soo-yun sintió que era suficiente. En ese instante, el sistema valió su esfuerzo,
confirmando la finalización de la misión tutorial y la concesión de un beneficio especial. La emoción lo invadió. «¿Recibiré mi tarjeta de oro ahora?», pensó, invadido por la ansiedad. Dudoso, musitó revelar tarjeta mientras el sistema anunciaba la aparición de la preciada recompensa, dejándolo expectante. Soo-hyun, con la ansiedad a flor de piel tras su sincera disculpa a la mamá, esperaba su recompensa. De pronto el sistema respondió, no con la esperada tarjeta de oro, sino con una etérea y vibrante. Tarjeta de uso único. Crecer 3 centímetros. Su mente, que ya había navegado por las profundidades de la humillación, ahora se preguntaba ante semejante novedad. ¿Sería una bendición de los cielos? ¿O el primer capítulo de una novela de ciencia ficción escrita por algún iluminado? Un enorme interrogante apareció en su pantalla. La extraña, pero real, promesa de crecer 3 centímetros llenó el monitor, y sin más explicaciones, el sistema le preguntó directamente, ¿vas a usar esto? Su rostro reflejaba la incredulidad ante tan inverosímil ofrecimiento. Con la voz temblorosa, Soo-hyun activó la tarjeta. Yo voy», exclamó, provocando que su madre, que estaba ocupada con las verduras, y su hermana se sobresaltaran. Un instante después, visiblemente más alto, Soo-hyun gritó eufórico. «¡Crecí! ¡Crecí 3 centímetros!», mientras el caos se desataba a su alrededor ante la confusión de su familia. Rápidamente, verificó su nueva estatura. 171 cm, un aumento exacto desde sus 168 cm previos, asombrado por la eficacia del sistema. La interfaz confirmó que ya no poseía más tarjetas y Soo-hyun, satisfecho, se felicitó internamente por haber tenido la decencia de disculparse con su mamá. «¿Esto es real?», exclamó Soo-hyun con una sonrisa que casi se le salía de la cara. Su madre, con el semblante más sereno, también le pidió perdón por su enojo inicial. Soo-hyun, sorprendido por el repentino cambio, aceptó la invitación a sentarse y comer, asimilando lentamente la sorprendente realidad de lo que había sucedido. Mientras compartía la cena con su familia, una ironía lo golpeó. En la escuela, pedir disculpas era el pan de cada día, pero esta era la primera vez que lo hacía de verdad con su propia madre. Al día siguiente, en la escuela, Soo-hyun caminaba con una confianza recién adquirida. No dejaba de repetir mentalmente, «crecí, me volví más alto», irradiando una nueva aura por los pasillos. Su figura era ahora inconfundible, y el mundo, para él, parecía verse diferente desde su nueva altura. Dos compañeras, al verlo pasar, comenzaron a cuchichear. «¿También están los 170 ses? ¿Su pelo es diferente? ¿No se habrá puesto plantillas?». Finalmente, una de ellas reconoció incrédula. Realmente se puso más alto. Soo-hyun sonrió con autosatisfacción. Todo gracias a la misión, eufórico. Soo-hyun empezó a preguntarse por qué no había aparecido otra misión, anhelando nuevas tarjetas con desesperación. Justo en ese instante de anhelo, el sistema se activó nuevamente, anunciando: «Se está creando una misión tutorial». «Está aquí», exclamó Soo-hyun, emocionado hasta las cejas. El sistema anunció la recompensa: una tarjeta de oro y una de plata. Soo-hyun se emocionó aún más, creyendo que la vida finalmente le sonreía como a un niño en un kiosco. Pero la misión cambió abruptamente. Besar a Baek Cheerin, 01. Un silencio incómodo se instaló en el ambiente, dejando a Soo-hyun y a Cheerin en un shock mutuo. ¿Qué?, alcanzó a pensar Soo-hyun con los ojos desorbitados. Apenas podía procesar el texto. ¿Qué? ¿La segunda misión es besar a Baek Cheerin?, tartamudeó, mientras una furiosa Baek Cheerin lo miraba con ojos de fuego, exigiendo: «Oye, ¿quieres que te muela a golpes, bastardo?». La furia de Baek Cheerin resonó en el pasillo. Soo-hyun, incrédulo, repitió para sí: «¿Es besar a Baek Cheerin?». Ella se alejó, indignada, escupiendo un rotundo: «Andate a la mierda». Soo-hyun se preguntó, aún perplejo: «¿Esto tiene algún sentido?». «Espera, ¿cómo se supone que voy a besarla?», pensó, mientras su mente divagaba sobre ciertas personas que extrañamente disfrutan los golpes, justo cuando Baek Cheerin levantó la mano con claras intenciones de agredirlo. «No», gritó Soo-hyun en su interior, sabiendo lo que se venía. La furia de Baek Cheerin resonó en el pasillo, y ella se alejó, indignada, escupiendo un rotundo: «Andate a la mierda». Soo-hyun, sumido en la desesperación al ver la misión, consideró abandonarla y pedir una nueva, aunque no sabía si eso era posible. Pero el sistema, implacable, le lanzó una advertencia brutal. Rendirse significaría perder todas las recompensas obtenidas, incluyendo su valioso aumento de altura, y la ventana de misiones desaparecería para siempre. Soo-hyun, conmocionado, no podía creerlo. ¿Iba a volver a sus insignificantes 168 centímetros? El sudor frío le recorría la espalda ante esa revelación,
mientras las compañeras cuchicheaban, viéndolo como un desquiciado que hablaba solo, sin entender el abismo de decisiones que se abría ante él. Ante la amenaza de regresar a su estatura anterior, Soo-hyun se dio cuenta de que no tenía otra opción. No podía renunciar a la misión. Jamás retrocedería a su antigua invisibilidad, a esos 168 centímetros que lo habían condenado. Su nueva altura era su salvación. Con una determinación renovada, Soo-hyun se prometió intentarlo. No importaba cuán difícil fuera, el sistema exigía besar a Baek Chae-rin, y él no podía fallar. Tenía que conseguirlo, sí o sí. Pero apenas su mente conectó la misión con la realidad de besar a Chae-rin, la desesperación lo invadió. ¿Besar? Ni en sus sueños más descabellados. La idea era tan ridícula como intentar un maridaje entre agua de azahar y chimichurri. Aunque se había prometido intentarlo, la lógica lo golpeaba con fuerza. ¿Cómo iba a besarla? No había forma de lograrlo sin un consentimiento que ella seguramente jamás le daría. Pedirle algo así era para que lo moliera a golpes. Atrapado en su dilema, Soo-hyun en un momento de desesperación se giró hacia un compañero, preguntándole si él querría un beso. Kuroda, sorprendido, se mostró extrañamente dispuesto, haciendo que Soo-hyun recapacitara sobre su absurda pregunta. Kuroda, el yakuza con el rostro golpeado, confesó haber recibido palizas de otros. Soo-hyun se sintió identificado, pensando que él también debía ser fuerte, mientras Kuroda insistía en que dejara de decir tonterías. Ignorando las quejas de Kuroda, Soo-hyun decidió ser directo. Le expuso su insólita misión del sistema, besar a una chica. Le preguntó a Kuroda, su autoproclamado yakuza, qué haría él en una situación así, esperando desesperadamente una solución drástica. Kuroda, sonrojado, sugirió ser honesto y simplemente pedir el beso, incluso proponiendo besos gratis, como si fuera un abrazo cualquiera. Soo-hyun, desesperanzado, lo interrumpió. Para tipos como ellos esas ideas jamás funcionarían. Fue entonces cuando Kuroda propuso una idea radical. ¿Y si simplemente le pagaba por el beso? La sugerencia iluminó a Soo-hyun. Era una genialidad. El dinero era la clave. Después de todo, ¿a quién no le gustaba? La solución parecía tan obvia ahora. Convencido de que el dinero era la respuesta definitiva, Soo-hyun, sin perder un segundo, se apresuró a pedirle dinero prestado a Kuroda para pagar el beso. Su amigo, viendo su desesperación, le aseguró que no debía preocuparse. A pesar de la supuesta solución, Kuroda admitió que quizás habían ido demasiado lejos. La conversación derivó a otro obstáculo. Para el beso, ¿no tendrían que estar a solas? Soo-hyun lamentó lo difícil que era conseguir una oportunidad así. Soo-hyun lamentaba lo difícil que era conseguir una oportunidad a solas con ella. De repente, como si un rayo le partiera un coco en la cabeza, una bombilla se encendió. La clase de educación física era la ocasión perfecta, el momento que tanto buscaba porque siempre se ausentaba. Su plan parecía infalible, pero justo cuando se acercaba, Baek Chae-rin abrió los ojos y lo atrapó mirándola. ¿Vos también estás faltando educación física?, le preguntó con un tono molesto. Soo-hyun, nervioso, balbuceó una excusa de malestar, mientras la chica lo acusaba de mirarla mientras dormía. Aunque ella bromeó con contárselo a todos, su aburrimiento rápidamente se tornó en una nueva orden para él. «Ándate a comprarme un poco de leche de frutilla», le exigió. Para su sorpresa, Soo-hyun ya la tenía en la mano, listo para ofrecerla. Chae-rin, asombrada, no pudo ocultar su sorpresa ante la coincidencia de su previsión. Mientras Soo-hyun forcejeaba con sus pensamientos sobre la misión y cómo acercarse, Chae-rin, notando su extraña cercanía y el cartón de leche, estalló. Su grito de furia fue la última cosa que escuchó antes de que la leche de frutilla volara por los aires. «¿Qué te pasa, loco?», gritó Chae-rin, visiblemente ofuscada por el incidente con la leche. Aún así, Soo-hyun, completamente desesperado por su misión, le preguntó directamente si alguna vez había besado a alguien. Chae-rin, con una expresión de asco y sorpresa, lo miró fijamente. ¿Querés ir a la cárcel? La amenaza fue suficiente para que Soo-hyun retrocediera, agitando las manos y asegurando que solo estaba bromeando y sintiendo curiosidad. Justo en ese instante, una notificación del sistema apareció en su mente. Misión fallida. Pero el horror no terminó ahí, pues sus acosadores de siempre aparecieron en la puerta, con una sonrisa burlona y el celular en mano, preguntándole si él quería besarlos. La risa de los acosadores llenó el aula. Se burlaban sin piedad, repitiendo sus palabras y gritando a los cuatro vientos si acaso Soo-hyun estaba enamorado de Baek Chae-rin. La humillación era total. Mientras Chae-rin mostraba una incómoda expresión, los abusones confirmaron que lo habían grabado. «No es lo que piensan, borren esa basura»,
gritó Soyun, desesperado, intentando proteger lo poco que le quedaba de dignidad. Soyun intentó arrebatarles el teléfono, pero fue inútil. Lo empujaron al suelo, mofándose de él. No podemos jugar, le decían, ironizando con su desesperación por el beso, mientras lo hacían caer. Los acosadores no paraban, recriminándole: ¿por qué no podemos molestarte? Con una sonrisa cruel, le decían que ellos también querían acercarse a él, mientras lo mantenían postrado en el suelo. Uno de los abusones lo agarró, exigiéndole una respuesta, cuando de repente una voz cortó el aire. Baek Chae-rin, de pie en la puerta, con una expresión seria y visiblemente molesta, preguntó: ¿qué estás haciendo, Choi Chang-dong? La presencia de Chae-rin detuvo el acoso al instante. Con una mirada de autoridad, la chica le ordenó a Chang-dong que parara y eliminara el video de la humillación. Él, sorprendido y sumiso, acató la orden. Los acosadores se batieron en retirada, intentando disimular su cobardía, mientras Chae-rin, con un tono más directo, le indicó a Soo-yun que se fuera a casa temprano, visiblemente cansada de verlo en el suelo. De vuelta en su habitación, Soo-yun se acurrucó, sintiendo el peso de la humillación. Las lágrimas brotaron sin control, mientras la realidad de su fracaso lo golpeaba con la fuerza de un camión sin frenos. La ventana del sistema seguía ahí, implacable, recordándole la misión fallida y la dolorosa certeza de que sus acosadores lo habían molido a golpes sin piedad. Aquella misión de besar a Chae-rin había sido un desastre total, dejándolo con un montón de arrepentimientos. Daba por sentado que su altura volvería a los 168 centímetros, pero de repente, el sistema le soltó una notificación inesperada. ¡Misión completa! Soo-yun quedó completamente perplejo, sin entender cómo había sucedido, sobre todo después de la paliza. Mientras tanto, Baek Chae-rin, de vuelta en su lugar, se encontró con el cartón de leche de frutilla que Soo-yun le había ofrecido. Al tomarlo, un escalofrío le recorrió la espalda al recordar la extraña pregunta de Soo-yun sobre los besos y que sus labios se habían rozado allí. La realidad de cómo había completado la misión golpeó a Soo-yun con la fuerza de un ladrillo en la cabeza. El beso había sido indirecto, a través de la leche. El sistema le confirmaba una codiciada tarjeta de oro como recompensa. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Soo-yun exigió que el sistema le mostrara las recompensas. Las notificaciones parpadearon, anunciando la revelación de una tarjeta de oro y una tarjeta de plata. La primera tarjeta, la de oro, se reveló con una luz deslumbrante. ¡Le permitía crecer otros 3 centímetros! Soo-yun no podía creer lo que veía. La posibilidad de aumentar su altura lo dejó completamente alucinando. Esto es una locura, pensó. Con ambas tarjetas frente a sus ojos, la incredulidad de Soo-yun era palpable, incapaz de procesar el nivel de poder que el sistema le estaba otorgando. Y la segunda tarjeta, la de plata, era igual de impactante. Una que le otorgaba una visión perfecta, un 20/20. La sorpresa de Soo-yun no hacía más que crecer ante estas habilidades sobrenaturales. El sistema le preguntó si quería usar la tarjeta de visión y sin dudarlo, Soo-yun asintió. La pantalla se iluminó, confirmando que la habilidad de visión perfecta estaba siendo activada al instante. Una luz verde comenzó a emanar de sus ojos y sus manos, indicando que la nueva habilidad se estaba manifestando. El mundo parecía volverse más nítido, como si un velo se hubiera retirado de sus sentidos. Con una explosión de carcajadas y la euforia desbordándose, Soo-hyun no cabía en sí de la alegría. Las misiones del sistema eran tan increíblemente alucinantes que lo habían dejado tirado en el piso, no por derrota, sino de pura dicha. A pesar de tanta emoción, una pequeña confusión lo invadió al notar que una tarjeta seguía pendiente. ¿Qué otra maravilla le esperaba? La curiosidad lo picó fuerte y quiso revelarla de inmediato. El sistema, con su fría eficiencia, reveló la carta. La sorpresa de Soo-yun fue total. Sus ojos se abrieron como platos al ver visión perfecta. Esta habilidad le parecía increíblemente útil, un verdadero bombazo. Fue tan intensa la activación de la visión perfecta que un grito instintivo se le escapó. ¡Mamá, mis ojos!, mientras se cubría el rostro como si una cascada de luz solar le golpeara directamente la retina. Ya en la cocina, su hermana lo recibió con un brusco «¡Comete tu maldita comida!». Soo-yun, aún medio aturdido por los nuevos poderes, preguntó por su mamá. Su hermana le informó que trabajaba de noche y él, desorientado, se sentó a comer. Con una mirada de pocos amigos, su hermana no tardó en soltarle «Tu aliento apesta, no hables». Él intentó defenderse, pero ella, notando su rostro golpeado, le preguntó si se había lastimado. Con un brillo misterioso en los ojos, Soo-yun le respondió que su vista había mejorado y, esquivando las preguntas sobre sus lentes, le insinuó un secreto que ella no iba a comprender. Su hermana, sin darle el menor crédito,
lo cortó en seco. Era evidente que a ella le avergonzaba profundamente que lo vieran con él. Con esa dura realidad resonando, la escena se trasladó al colegio, donde fue brutalmente empujado contra una pared por uno de sus acosadores. Los matones no podían creer que Soo-hyun se atreviera a aparecer en la escuela después de la humillación del día anterior. Con tono amenazante, el líder se preguntó por qué había regresado. Mientras Soo-hyun permanecía inmóvil, los acosadores se mofaban sin piedad, sugiriendo que se creía la gran cosa. Decidieron que no podían permitirlo y lo harían arrepentirse de haber pisado la escuela. Con un golpe demoledor, Soo-hyun cayó al suelo. Por suerte para él, el timbre escolar estaba por sonar, y los abusadores, sin querer meterse en más problemas, decidieron parar por el momento, aunque no sin antes advertirle que los esperara en el almuerzo. Mientras Soo-hyun agonizaba en el suelo, uno de los acosadores se disculpó con el líder por haber querido intervenir, explicando que tenían una regla: no interrumpir una paliza. El líder, aunque de acuerdo, admitió que hoy había sido un poco demasiado. Ya en el aula, Soo-hyun se lamentaba amargamente de haber preguntado a Chae-rin por los besos, sumido en una profunda depresión. Incluso Kuroda, su compañero, le preguntó si quería practicar un beso, a lo que Soo-hyun, con la voz quebrada, solo pudo responder lo patético que se sentía. Kuroda, insistiendo, le aconsejó a Soo-hyun que se esforzara. La implicación era clara. Debía intentar las misiones con la misma determinación y fuego que mostró el día anterior. Soo-hyun yacía en el suelo, la paliza recién terminada. Uno de sus acosadores, con cara de arrepentimiento que podría derretir un iceberg, si fuera de manteca, le pidió disculpas al líder por casi romper la regla de no interrumpir la azotaina. El líder, extrañado, le respondió que era él quien había estado golpeando. Luego, con un simple y tajante Suehun, el cabecilla de la patota le exigió que juntara el cigarrillo roto que había caído al suelo. Una nueva humillación que se sumaba al ya maltrecho espíritu del joven. No había margen para excusas. El líder, con voz contundente, insistió: «Hacelo». Suehun, sintiendo cada gramo de su dignidad desintegrarse en el asfalto, se arrastró sumiso hacia el objeto de su deshonra. Pero justo en ese instante, el universo decidió arrojar una bola de cristal en forma de persona al centro del drama. Su hermana, Kim Da-yoon, regresaba con unas bolsas de basura. Al toparse con la escena de Soo-hyun tirado en el suelo, su rostro, hasta entonces tranquilo, se transfiguró en una mezcla de sorpresa y preocupación. Soo-hyun, presa de un pánico que le hacía hervir la sangre, se preguntó desesperado qué carajo podría decirle. La tensión en el aire era espesa, se podía cortar con cuchara, mientras ella, con expresión gélida, exigía una explicación. Uno de los acosadores, con una velocidad mental que ya quisieran para sí los concursantes de ¿Quién quiere ser millonario?, improvisó una historia tan inverosímil como convincente. Solo estaba fumando y Soo-hyun me estaba ayudando a recoger las colillas para que un profesor no nos agarrara. Soo-hyun, sin más remedio que tragar saliva y su orgullo, asintió, forzado a seguir el juego. Su hermana, aunque aceptó la versión, mantuvo una mirada que, como un escáner, revelaba su profundo escepticismo. Un pequeño respiro de alivio corrió por las venas de Soo-hyun al darse cuenta de que habían evitado un problema mayor. El acosador, con tono sugerente, que denotaba interés, preguntó si su hermana era popular. Soo-hyun negó rotundamente, sorprendiéndose a sí mismo. Los acosadores, con un cambio de actitud digno de Hollywood, sugirieron volverse más amigables. Uno se lamentó de no haber sabido antes de la hermana de Soo-hyun. Él, incómodo, murmuró que su relación con Da-yoon no era un idilio de hermanos. Sin rodeos, Choi Chang-dong, el líder, soltó la bomba. Le pidió a Soo-hyun que le presentara a su hermana. La sorpresa fue tan palpable que casi rebotó. ¿Cómo podía pedirle algo así? Desesperado, Soo-hyun intentó disuadirlo. Su hermana era aburrida y mala para estudiar, incluso ofreció ir juntos a la biblioteca. Pero Choi Chang-dong, con sonrisa maliciosa, le preguntó si revelaría la verdad. La sonrisa de Choi Chang-dong se deformó en una mueca tan siniestra que parecía sacada de un museo de cera maldito. Se inclinó, su aliento fétido rozando el oído de Soo-hyun, y susurró una obscenidad escalofriante sobre su hermana. El rostro de Soo-hyun, en un instante, se transformó en pura repulsión, una mezcla de asco y furia. Con un grito que venía desde lo más profundo, Soo-hyun arremetió contra Choi Chang-dong. ¿Qué dijiste? ¿No es eso demasiado? En ese instante, como invocado del retrete, otro acosador saliendo de un baño apareció molesto. Sin previo aviso, el recién llegado acosador, con una patada brutal que buscaba dejar una huella en la historia y en el cuerpo de Soo-hyun, lo derribó mientras le gritaba que lo había asustado.
Lárgate, le ordenó. Y así, sin piedad alguna, la paliza al pobre Soo-Hyun continuó, reanudando la sinfonía del dolor. La brutal paliza continuaba sin piedad, los acosadores castigando a Soo-Hyun mientras uno les petaba con desprecio que dejara de poner esa cara de patético, recordándole su advertencia. Sin embargo, Soo-Hyun, lejos de amilanarse, le devolvió el insulto, encendiendo la furia del acosador, quien, incrédulo, le preguntó si de verdad se había atrevido a llamarlo así. Antes de que pudiera responder, un puñetazo brutal impactó de lleno en So-Hyun, sacudiéndolo hasta lo más profundo de su ser, un golpe que resonó en cada fibra de su cuerpo. En medio del dolor, un pensamiento fugaz se aferró a él, la tarjeta de plata que le había concedido la visión perfecta. ¿De qué servía ahora, tirado en el suelo, sin poder defenderse? ¿De qué? Justo en ese instante, como si un ángel guardián hubiera tirado de la cadena de la cisterna cósmica, una tarjeta de ataque, jab de boxeo apareció y el sistema la activó. Con una velocidad sorprendente, Soo-Hyun lanzó un jab directo que impactó de lleno en el rostro del acosador, dejándolo en estado de shock. Un grito resonó desde lo más profundo de Soo-Hyun. No puedo seguir viviendo así. En ese preciso momento, el sistema le asignó una nueva misión crucial: ganar una pelea contra Choi Chang-dong, con una tarjeta de plata y una de bronce como incentivo. La furia se apoderó de So-Hyun, quien, con una mirada desafiante, prometió que les mostraría lo que realmente significaba ser jodible. El sistema, implacable, respondió a su determinación y confirmó que la misión había comenzado. A pesar de seguir en el suelo, soportando la humillación de la paliza, un fuego interno empezó a encenderse en Soo-Hyun. El sistema, por su parte, se activaba revelando nuevamente la misión. La frase obscena de Choi Chang-dong seguía resonando en su mente, y con una mirada gélida y llena de asco, Soo-Hyun juró que le haría pagar por cada una de sus palabras. El sistema, una vez más, confirmaba el inicio de la misión. Mientras tanto, Choi Chang-dong, aún riendo con aire de superioridad, se percató de algo inusual en la expresión de Soo-Hyun. Su sonrisa se desvaneció al preguntarse qué demonios estaba pasando en ese momento. Con una determinación renovada, Soo-Hyun comparó la escena con un drama, provocando la burla incrédula del acosador, quien le preguntó si había visto algún video inspirador o si de verdad quería pelear con él. Pero la respuesta llegó con la confirmación del sistema. El jab se activó y Soo-Hyun lanzó un puñetazo brutal que impactó de lleno en Choi Chang-dong. El líder de los acosadores, con los ojos desorbitados, no podía creer lo que estaba pasando, gritando confundido por lo sucedido. Aturdido, Choi Chang-dong se preguntó si Soo-Hyun había aprendido boxeo en secreto. Pero su confusión se transformó rápidamente en una rabia ciega, y con un grito furioso, se preparó para devolver el golpe. El golpe de Soo-Hyun estalla con una fuerza inesperada. El sistema, cual centinela digital, proclama usando jab, y la inercia le juega una mala pasada a Choi Chang-dong, quien recibe el impacto de lleno. La sorpresa es palpable. El jab de Soo-Hyun lo toma por completo desprevenido. Mientras el sistema no para de repetir usando jab, el aturdido Choi Chang-dong solo alcanza a murmurar: ¿cómo es posible? La situación dio un giro inesperado, un desenlace que nadie anticipaba. Soo-Hyun, mirando a su oponente caído, aún no logra asimilar lo sucedido. Culminando la acción, la pantalla del sistema se ilumina con un mensaje triunfal: Misión completed. La pelea contra Choi Chang-dong estaba ganada, y ante sus ojos, las jugosas recompensas comenzaban a revelarse, prometiendo nuevo poder. Inmediatamente, una nueva notificación del sistema lo impacta. La eficiencia del hub ha aumentado. Los acosadores que presenciaron todo, sin salir de su asombro, se preguntan a los gritos si Soo-Hyun mató a alguien o si simplemente se desmayó. El pánico se propaga como un virus. «No hay tiempo para esto. Hay que largarnos de acá ahora mismo», exclama uno, y el miedo los impulsa a la desesperada. «¡Corran, huyan!», grita otro, mientras escapan de la escena a toda velocidad sin mirar atrás. Ya a salvo, lejos del peligro inmediato, uno de ellos exhala un largo suspiro de alivio. «Así que huimos». Este es el comienzo, reflexiona su compañero, sembrando una pregunta inquietante en el aire. «¿Vos crees?». Mientras tanto, en la escuela la tensión es palpable. El acosador de lentes, con el rostro pálido, cree que probablemente toda la escuela esté en shock. Desde otro rincón, la voz furiosa de un bravucón brama: «Kim Soo-Hyun, ¿dónde estás, hijo de puta?». Lejos de este alboroto, Soo-Hyun, inmerso en sus propios pensamientos, se pregunta: «¿Cómo voy a ir a la escuela ahora? ¿Me golpearán si bajo la guardia?». Una pregunta inesperada lo interrumpe: «¿Cuándo aprendiste a boxear?».
Soo-hyun responde. Me autoenseñé viendo YouTube. La ventana del sistema muestra su Attack Card Boxing UF, con una proficiencia del 15.7.7. ¿Qué pasará si llega a 100? Se pregunta a sí mismo. Oh, sí, necesito ver mis recompensas ahora mismo, exclama Soo-hyun. Sin que él se dé cuenta, los acosadores que lo observan cuchichean, preguntándose si está solo o si alguien más ve lo que él ve, pensando que es su autodiálogo de loco. Él, ajeno a sus comentarios, observa las tarjetas de recompensa, preguntándose qué son. ¿Esto es posible?, murmura. Pero antes de que pueda entenderlo, una voz femenina fuerte e imperiosa rompe el silencio. Oigan, ¿qué carajo están haciendo? Un grupo de chicas se acerca con actitud desafiante, y los acosadores, al verlas, se llenan de pánico. «Oh no, estamos judíos», exclamaron. Una de las chicas, furiosa, les pregunta, ¿qué carajo están haciendo estos días? ¿Todos los chicos los están buscando? Soo-hyun escondido piensa, así que me metí en una pelea. Mientras, Baekcharin, la líder del grupo de chicas, simplemente interviene. Solo voy a fingir que no los vi para irme temprano. Los acosadores, en un estado de pánico descontrolado, se preguntaban si ya los habían descubierto. La tensión era palpable, mientras uno de ellos, con la mirada clavada en Soo-hyun, inquiría si él era el tipo y si estaban seguros de lo que habían hecho. El miedo los invadía por completo. Mientras uno exclamaba estar aterrado, otro, incrédulo, murmuraba con desprecio si este ingenuo era el que había desmayado a Choi Chang-dong. La situación se tornaba caótica, pero alguien intentó en vano poner un freno. Su voz fue silenciada brutalmente por uno de los bravucones, quien visiblemente enfurecido les gritó a los demás. ¿Qué carajo están mirando? ¿También vas a pelear, Soo-hyun, viendo el desastre, pensó para sí que prefería que lo golpearan esos tipos antes de que llegara el verdadero problema. Si seguía perdiendo el tiempo, el líder de Gangbuk, Gu Ha-jun, sin duda aparecería. Y justo en ese instante, una figura imponente se acercó, provocando un grito de pánico descontrolado entre los acosadores. ¡No, no! ¡Él vino! Era Hau Ha-jun, el invicto, el que todos temían, el que los había sometido a golpes una y otra vez. Al verlo, los acosadores, con una mezcla de miedo y servilismo, le explicaron a Ha-jun lo que había pasado con Choi Chang-dong en el baño, riéndose con sorna de cómo lo habían golpeado hasta desmayarlo. La mirada de Ha-jun se oscureció. Uno de ellos, tembloroso, se disculpó. Pero Ha-jun, ignorándolos, preguntó con autoridad. ¿Quién es Choi Chang-dong? Un joven, con voz nerviosa, respondió de inmediato. ¿Soy yo? Ha-jun, imponente, inquirió. ¿Este tipo te golpeó? Chang-dong con resentimiento confirmó. Sí, esa perra me golpeó. Con una calma que podría hacer que un cubo de hielo se pusiera a sudar, Ha-jun le indicó a Chang-dong que levantara la cabeza. Luego, dirigiéndose a Soo-hyun, le preguntó directamente si él había golpeado al chico. Soo-hyun, con cautela, respondió afirmativamente. ¿Por qué lo golpeaste?, insistió Ha-jun. Soo-hyun titubeó, mencionando a su familia. La razón de la furia de Soo-hyun salió a la luz. Chang-dong había estado hablando mal de ellos, particularmente de su hermana. La revelación de que Chang-dong había dicho que su hermana estaba follable desató la furia de Soo-hyun. «Estaba hablando mal de mi familia primero», exclamó, con la rabia grabada en el rostro. Ha-jun, con una expresión de total indiferencia, le preguntó a Seo-hyun. «¿Eso es todo?». Acto seguido, con una sonrisa socarrona que no prometía nada bueno, le dijo: «Che, amigo, escuché que eras bueno peleando», y para sorpresa de todos, le ordenó: «Golpéame». Seo-hyun estaba visiblemente perplejo. Ha-jun, con esa misma serenidad que incomodaba, insistió: «Escuché que sabes, así que golpéame». Soo-hyun intentó protestar, pero Ha-jun lo interrumpió con un gesto. Un observador, confundido, comentó que eso no era boxeo. Ha-jun, con una mirada desafiante, le preguntó a Soo-hyun si no quería golpearlo y luego, con una voz amenazante, le planteó la alternativa. «¿Entonces debería golpearte yo? ¿Qué hago?», se preguntaba. «¿Qué pasará si lo golpeo?». Ha-jun, como si leyera sus pensamientos, le hizo una oferta inusual. «Si me golpeas, te voy a dejar ir sin decir nada, te lo prometo». Soo-hyun se cuestionaba si eso significaba que no lo golpearía. Soo-hyun, atrapado en la tensión de la confrontación con Ha-jun, recordó repentinamente las misteriosas cartas de recompensa del sistema. ¿Serían su salvación en este momento crítico? Un momento. Sí, eran aquellas cartas obtenidas al completar la misión anterior. La pregunta clave resonaba en su mente. ¿Podría utilizarlas justo ahora?
En medio de esta pelea inminente, mientras el inminente enfrentamiento se cernía, analizó las nuevas habilidades, una semilla de recuperación y unas habilidades de tono alto. Pensó que la semilla podría restaurar su fuerza física, pero ¿de qué serviría recuperarse si, de todos modos, no tenía chance de ganar contra él? Ah-Jun le reiteró la orden de golpearlo, sumiendo a Soo-Jun en un dilema existencial. Sabía que no había forma de ganar, pero la alternativa de simplemente recibir una paliza era inaceptable. Si iba a ser golpeado de cualquier manera, ¿por qué no golpear primero? Tomada la decisión, Soo-Jun lanzó un jab, un golpe cargado de la poca esperanza que le quedaba, mientras el sistema confirmaba la activación de su habilidad. Era mejor golpear y luego caer que simplemente esperar el castigo inevitable. Para su asombro, Ha-Jun esquivó el golpe con una facilidad desconcertante, como si la mano de Soo-Jun fuera una pluma acariciando el aire, o un chihuahua intentando tumbar una montaña. La incredulidad se apoderó de Soo-Jun al ver su jab perfectamente evadido. Antes de que pudiera reaccionar, Ha-Jun lo golpeó con una velocidad fulminante, lanzándolo por los aires. Soo-Jun sintió el impacto y se preguntó qué haría ahora. Mientras su cuerpo caía sin control, al instante Soo-Jun se desmayó. Su cuerpo se desplomó contra el suelo, inmóvil, y el mundo se volvió negro para él. Al recuperar la consciencia, la humillación lo inundó. Había sido noqueado de un solo golpe por Ha-Jun, quien lo miraba con total indiferencia. La realidad de su insignificancia ante tal fuerza era aplastante, una bofetada más dolorosa que el mismo puñetazo. Con el cuerpo aún en el suelo, Soo-Jun se preguntaba si estaría vivo para el amanecer, imaginando lo peor, ser descuartizado y arrojado a los perros callejeros. Mientras se preparaba para lo inevitable, Ha-Jun le preguntó qué hacía. Pero la respuesta de Ha-Jun lo dejó completamente perplejo. Sin una pizca de rencor, el líder de la pandilla simplemente le sugirió: ¿vamos a fumar un cigarrillo? Soo-Jun, aún aturdido por la situación, solo pudo balbucear un confuso ¿eh? Mientras sus acosadores hablaban sobre Da-Hyun y cómo habían conseguido su número, Soo-Jun seguía sin entender lo que pasaba. Ha-Hyun, con total calma, le ofreció un cigarrillo. ¿Qué significaba este giro inesperado? Mientras Soo-Jun yacía en el suelo, aturdido por el golpe, Gu Ha-Jun le tendió un cigarrillo con una calma desarmante. ¿Vamos a fumar un cigarrillo?, le preguntó, una oferta que lo dejó completamente perplejo y sin saber cómo reaccionar. Con una frialdad imponente, Ha-Jun le preguntó su nombre y, para sorpresa de Soo-Jun, se disculpó por haberlo golpeado. Admitió haber calculado mal la fuerza de su puñetazo, reconociendo que Soo-Jun había aguantado mucho más de lo que esperaba. El líder de la pandilla reveló haber practicado boxeo durante mucho tiempo, y para asombro de Soo-Jun, afirmó que él también tenía un talento innato para el pugilismo. Esta extraña conversación dejó a Soo-Jun completamente mudo. De vuelta en su casa, Soo-Jun no podía descifrar el comportamiento de Ha-Jun. ¿Por qué alguien que acababa de noquearlo se disculparía y lo elogiaría? La incertidumbre lo carcomía, temiendo si al día siguiente el castigo sería aún más severo. Preso de la desesperación, revisó el sistema, descubriendo que no tenía ninguna misión activa. Esto lo llevó a cuestionar la verdadera naturaleza de las misiones y si las cartas que recibía, como las de oro, plata y bronce, eran meros tutoriales. Soo-Hyun reflexionó sobre las cartas, intuyendo que debían existir niveles superiores a la de oro, y se dio cuenta de que todas las habilidades obtenidas hasta el momento estaban, curiosamente, ligadas al combate directo. Al día siguiente, en la escuela, el ambiente era inusualmente tranquilo, casi como si una bomba de neutrones hubiera explotado y solo dejara las estructuras en pie. Sus compañeros notaron la calma, y Kuroda, el autoproclamado yakuza del aula, se puso las gafas, observando a Soo-Jun. Kuroda comentó que no esperaba ser golpeado hoy, lo que le dio un breve respiro a Soo-Jun. Sin embargo, la tensión regresó cuando escuchó su nombre resonar, lo que le hizo pensar que, tal vez, Ko-Jaun sí había asistido a la escuela. Un secuaz de Ko-Jai Tandong se acercó a Soo-Jun, interpelándolo con una brusquedad que lo puso en alerta máxima. Le comunicó que Jaun quería verlo después de clases, sumiendo a Soo-Jun en una espiral de pánico. Cuando el acosador intentó agarrarlo, Soo-Jun, con un instinto de supervivencia, le exigió que no lo tocara. La hora de enfrentar a Ha-Jun había llegado, y el miedo lo invadía, sintiendo que había arruinado todo. Kuroda, percibiendo su angustia, le aconsejó no huir, advirtiéndole que de hacerlo, los golpes serían peores al día siguiente. Soo-Hyun, con resignación, decidió enfrentar la situación y se dirigió al misterioso Music Town. Al llegar al lugar, una sala de karaoke que,
Más que un centro de diversión, parecía un antro de perdición. So-hyun vio a Gu-ha-yun rodeado de otros estudiantes. La atmósfera era palpable, cargada de una extraña expectación, y el líder de la pandilla lo miró fijamente al verlo entrar. Ha-jun, sin preámbulos, le ordenó sentarse. So-hyun notó que había reunido a los estudiantes más populares de la escuela y se preguntó si todo esto era una elaborada trampa para humillarlo públicamente, buscando una forma de escapar. De repente, apareció Becharin, preguntando por qué la habían llamado. Ha-jun, con la frialdad de un témpano, le explicó que Soo-hyun era su nuevo amigo y sin más, le ordenó a ella que cantara. Soo-hyun quedó estupefacto al verla en ese lugar y en una situación tan surrealista. La escena era tensa, pero antes de que Becharin pudiera reaccionar a la orden de Ha-jun, Soo-hyun se lanzó al micrófono. Con una carta en mano y sus habilidades de tono alto activadas por el sistema, estaba a punto de desatar una melodía que nadie esperaba en esa sala de karaoke. La sala, que antes vibraba con una tensión incómoda, se llenó de repente con una voz sorprendente. Becharin y las demás chicas se quedaron completamente boquiabiertas, impresionadas por lo que escuchaban. El mismo Soo-hyun, sorprendido por su propio talento, apenas pudo balbucear un wow. Mientras la música seguía su curso, Soo-hyun se preguntaba si había dado la talla, sin notar los susurros de asombro a su alrededor. Escucharon esa nota alta, comentaban algunas, mientras otras, con un cambio radical en su percepción, hasta lo encontraban bastante lindo. Los otros chicos, sin embargo, estaban en el limbo de la incomprensión, incapaces de entender por qué Gu Ha-jun, el líder invicto, protegía a Soo-hyun. ¿Dijo que es su amigo?, se preguntaban atónitos mientras Soo-hyun seguía en shock, agradecido de que nadie lo estuviera golpeando. De repente, la actitud de sus acosadores dio un giro de 180 grados. Ahora, en lugar de intimidarlo, le rogaban que cantara más. Soo-hyun, perplejo ante la súbita adulación, se dio cuenta de que su vida social había pasado de un pantano de miseria a un spa de 5 estrellas, entendiendo que los rumores sobre Gu Ha-jun estaban completamente equivocados. Con una leve y casi imperceptible sonrisa, Gu Ha-jun le dio su aprobación, confirmando su inesperada protección. Por primera vez en mucho tiempo, Soo-do sintió que ir a la escuela podía ser realmente agradable, que su vida allí, de un momento a otro, podría cambiar para bien. Convencido de que su pesadilla escolar había terminado, Soo-do caminaba con nueva confianza, pensando en reportarle a Ha-jun si algo le volvía a ocurrir. El sistema, sin misiones activas, parecía confirmar que los problemas de acoso se habían esfumado por completo, al menos por ahora. Pero la tranquilidad, como suele pasar, duró menos que un suspiro de cigarrillo. De repente, Gu Ha-jun apareció, sorprendido de verlo tan temprano, rompiendo la recién encontrada paz del joven. Mientras Ha-jun lo invitaba a entrar juntos, el sistema se reactivó con un mensaje inconfundible. Misión principal iniciando. Soo-hyun, atónito, descubrió que el tutorial había terminado y que ahora, la recompensa por la verdadera misión sería una valiosa tarjeta de platino. La promesa de una tarjeta superior a la de oro hizo que Soo-hyun se preguntara de inmediato sobre la dificultad de la misión. Decidido a completarla, aceptó el desafío, hasta que el sistema le reveló la verdad, golpeándolo como un camión sin frenos. Su objetivo era ganar la pelea contra Kao-ha. Esto lo dejó en un shock total. La ironía lo golpeó con la fuerza de un rayo. Debía pelear y ganarle a Gu Ha-jun, el mismo líder que lo había protegido, y encima, en solo 3 días. Justo en ese instante, una tarjeta de ataque apareció, mostrando su habilidad de boxeo jab, con un patético ranking fe. Mientras Soo-hyun se preguntaba desesperado qué hacer, bajo la mirada imponente de Ha-jun, el sistema siguió revelando sus secretos. Las misiones secundarias lo potenciarían, permitiéndole adquirir más cartas de cara al desafío de vencer al líder de Kangbukseo en 3 días. Ha-jun insistió. Soo-hyun, desolado, apenas pudo articular un ¿por qué?, sintiendo que estaba completamente perdido. Ante su desesperación, Ha-jun volvió a mirarlo con esa calma abrumadora y le repitió la pregunta, dejando al joven al borde del abismo. El impacto de la noticia lo dejó helado. Soo-hyun, quien hasta hace un instante creía que todo marchaba viento en popa, se estrelló de bruces contra la misión principal, derrotar a Gu Ha-jun en apenas 3 días. El cronómetro, implacable, marcaba 71 horas y 59 minutos. Una oleada de desesperación lo anegó,
¿Cómo diablos podría ganar una pelea semejante? Un grito ahogado de ¡ah! ¡Arrase Segú! Resonó en su mente. La imposibilidad era tan palpable que parecía que se había metido en una película de terror donde el director era un pulpo borracho. Completamente aturdido, Soo-hyun se sentó, sus ojos perdidos en el vacío. Su mente era un torbellino incesante de preguntas. ¿Qué debo hacer? La prometida tarjeta de platino, que antes le había parecido la llave a un futuro idílico, ahora se sentía como un peso insoportable. Durante el almuerzo la ironía lo carcomía. Pensaba en cómo, gracias al sistema, se había acercado a Gu Ha-yun, creyendo que, por fin, podría ir a la escuela sin miedos. Pero ese mismo sistema le exigía vencer al líder de Kangbukseo-hai. La idea de traicionar esa paz le revolvió el estómago. ¿Por qué los rumores sobre él eran tan malos? Si en realidad me trata tan bien, se preguntaba Soo-hyun, comiendo con Kuroda, quien ya se iba. La contradicción de tener que pelear con su aparente benefactor lo dejaba perplejo. No tengo que hacerlo, se dijo, buscando un resquicio de esperanza. Sus ojos, llenos de confusión, reflejaban el terrible dilema. Fácil, pensó, mientras Kuroda le daba una palmadita en el hombro. No tengo por qué hacerlo, puedo simplemente rendirme en la misión. Con esa idea arraigándose, se convenció de que no había razón para forzarse a una pelea. Tengo a Ha-yun de mi lado, se repitió Soo-hyun, creyendo que su vida sería más sencilla cerca de él. Su objetivo era ir a la escuela cómodamente, no pelear. Una notificación del sistema apareció, advirtiéndole que fallar la misión lo alejaría de Ha-yun. ¡Ja, ja, ja! Se rió, con falsa confianza. ¿Así que puedo simplemente rendirme? Lleno de esa autoconfianza engañosa, vio a Ha-yun, lo llamó y sonrió. «Para siempre nuestra amistad», exclamó Soo-hyun, aproximándose a Ha-yun, con una ingenuidad desarmante. Solo para ser brutalmente interceptado por un puñetazo que lo envió directo al suelo. El impacto lo dejó aturdido, su rostro magullado y sangrando. Balbuceó, confundido y con la boca llena de sabor a hierro, disculpándose tímidamente con Ha-yun, sin entender qué había pasado. Con un rostro impasible, Ha-yun le preguntó con frialdad, ¿por qué, mientras tanto Kuroda, quien segundos antes había estado con Soo-hyun, parecía estar pidiendo a alguien que recoja algo? Una señal de que el dinero de Ha-yun era el motivo. Soo-hyun no entendía nada, solo sentía dolor y confusión. Mirando a Kuroda, que lloraba desconsoladamente tirado en el piso, Soo-hyun apenas podía procesar lo que veían sus ojos. Fue entonces cuando Baek-charin apareció, interrumpiendo su desconcierto con una pregunta mordaz que lo sacudió. «¿Pensabas que él es amable?» La máscara de Ha-yun, finalmente, comenzaba a caerse. Baek-charin explicó que Gu Ha-yun siempre es así, revelando la verdadera cara del abusador. Soo-hyun, aún en shock, preguntó por qué Kuroda estaba siendo golpeado. «Falta dinero», respondió Chae-rin sin rodeos, dejando a Soo-hyun más desconcertado ante la cruda realidad. Chae-rin continuó desentrañando la verdad. Ha-yun exige dinero a los estudiantes, ordenando a otros que los extorsionen, mientras él se lleva todo desde las sombras. «Gue Ha-yun se está encargando bien de vos», dijo sarcásticamente, instándolo a que abriera los ojos y supiera quién era él realmente. «Entonces me voy», dijo Baek Chae-rin, marchándose y dejando a Soo-hyun en un estado de estupefacción total, con la cabeza gacha. Soo-hyun se quedó solo, procesando las terribles revelaciones. ¿Cuándo viniste?, se preguntó, todavía sin comprender lo que acababa de suceder, con una sensación de vacío en el pecho. De repente, Gu Ha-yun apareció a su lado, colocando un brazo alrededor de Soo-hyun con una cercanía forzada y preguntándole. Soo-hyun, visiblemente agitado, apenas pudo responder, solo ahora. A pesar de su confusión, Soo-hyun reunió el coraje para preguntarle algo vital a Hae-jun. «¿Por qué eres amable conmigo?», preguntó Soo-hyun, con voz apenas audible. La expresión de Hae-jun no cambió y, con una calma que heló su sangre, respondió, sentenciando su mundo. «Eso es porque eres bueno en el boxeo». La cruda verdad lo golpeó. Su amistad era una burda transacción, una cruel burla. «¡Mierda!», exclamó, atrapado en la telaraña de Ha-yun. El mundo de Soo-hyun se había desmoronado, una verdad cruel revelada. La amistad de Gu Ha-yun era una farsa, un simple cálculo porque era bueno para pelear. La voz del sistema resonaba, implacable, recordándole que fallar la misión significaría perder su utilidad, su única garantía de seguridad en ese infierno. Con el alma hecha pedazos, Soo-hyun no pudo contener la marea de frustración, dolor y traición que lo asfixiaba. Alguien le preguntó qué le pasaba, pero él, con la voz ahogada por las lágrimas, solo pudo confesar que sentía ganas de llorar. Su rostro, devastado, lo decía todo. Pero el hundimiento no podía durar.
El sistema, con su fría lógica, le recordó la habilidad del Hub. En un torbellino de pura determinación, Su Yun se lanzó a entrenar. No había vuelta atrás, rendirse no era una opción. La humillación y el dolor se fusionaron en un deseo ardiente, el de no volver a ser el mismo tipo débil de antes. La frustración lo devoraba al ver que su Hub no bastaba. ¿Cómo enfrentar a Gu Hajun así? De repente, una chispa de esperanza encendió su mente. Tenía otra tarjeta, la habilidad de tono alto. Esa podía ser su arma secreta, una herramienta inesperada y salvadora. Una sonrisa amarga, mezcla de desesperación y esperanza, se dibujó en su rostro. Con esto, Gu Hajun no podrá vencerme, pensó. Pero la realidad lo golpeó de repente. ¿Sos estudiante de secundaria?, le preguntó una voz fría, dejándolo completamente descolocado. Mientras asimilaba, otro grupo de acosadores se acercó, pidiéndole dinero para un taxi. Sohan, aún aturdido, respondió que no tenía. El líder, con una sonrisa burlona, replicó que entendía su situación, pero que su respuesta era, para ellos, inaceptable. La tensión creció. El líder le espetó que no captaba la indirecta y uno de los secuaces lo increpó con un insulto, exigiendo el dinero. Su Hyun, asustado, insistía en que no tenía efectivo. La situación se volvía insostenible, la amenaza era palpable. El líder, con una mirada gélida, sentenció que Su Hyun era el tipo de persona que necesita ser golpeada. Justo cuando uno de los matones se disponía a atacarlo, el sistema, como si supiera el guión, anunció: So Hyun está usando su Hub. Con una voluntad que ni él mismo sabía que poseía, So Hyun lanzó un golpe certero contra el acosador. El puño impactó y, para su asombro, el sistema notificó: nivel de habilidad del Hub está aumentando. So Hyun, perplejo, no podía creerlo. Un simple golpe había mejorado su habilidad, nivel de habilidad. Era como magia. El sistema no tardó en confirmar: felicitaciones, Hub ha alcanzado rango E. Asombrado, So Hyun entendió la clave: cada golpe lo hacía más fuerte. Una chispa de esperanza se encendió en su mirada. La posibilidad de luchar, de defenderse, era una realidad tangible. Comprendiendo el verdadero poder del Hub de rango E, So Hyun supo que, con cada impacto, se fortalecería aún más. Una ferocidad renovada lo invadió. Era el momento de actuar. Lanzó otro golpe preciso, esta vez apuntando directamente a los ojos del acosador. El impacto fue contundente y Su Hyun sintió la diferencia. Su Hyun sintió la diferencia. Su jab era ahora más rápido y mucho más potente que antes, la mejora irrefutable. Una pregunta crucial se instaló en su mente. Si él podía volverse así de fuerte, ¿podría Gu Hajun también? Mientras los primeros acosadores se desplomaban, el pánico cundió entre los que quedaban. Su Hajun, entre sorpresa y determinación naciente, no dejaba de preguntarse si Gu Hajun poseía la misma capacidad de fortalecerse. Pero la pelea aún no había terminado. Los acosadores restantes, con los ojos como platos, se dieron cuenta de que se habían metido en un problema mayúsculo. Su Hyun, todavía en shock, se preguntó qué debía hacer. En ese instante el sistema apareció, anunciando una submisión: ganar la pelea contra los gánsteres, 0-2. La recompensa era una tarjeta de plata y una enigmática condición oculta. A pesar de que el sistema le ofrecía una vía de escape de la submisión, la mirada de Su Hyun, clavada en los ojos de los matones, revelaba una rabia que no podía esconder. Solo pudo pensar: mierda. Rendirse no era una opción. El sistema le había dado una misión crucial: derrotar a esos matones. Por eso, con un rugido que nacía de lo profundo de su ser, Su Hyun desafió el miedo, gritando: ¿por qué me voy a rendir? Hijo de puta. La submisión estaba en marcha. El terror lo invadía, un miedo tan profundo que, de haber tomado forma, bien podría haber sido un ornitorrinco con gafas de sol, pero la determinación era más fuerte. Las notas musicales vibraban mientras Su Hyun desataba su habilidad de tono alto para intimidar. A pesar de sus gritos de «estoy jodidamente asustado», se preparaba. Y así, el combate. Aunque el pánico le erizaba la piel, la visión de las notas flotando y la promesa de tarjetas le infundió la fuerza necesaria para susurrar: ellos están dando tarjetas. Yo puedo hacerlo. Sus ojos se encendieron con una chispa de esperanza. Un matón, mofándose, le preguntó si había aprendido boxeo. La mente de Su Hyun corría a mil. Se enfrentaba a 5 oponentes, y aunque su jab era potente, ¿cómo iba a vencerlos a todos?
La frustración lo invadía al ver la abrumadora situación. Sin previo aviso, Soo-hyun lanzó su jab con una precisión brutal, impactando a uno de los matones, quien cayó al instante. El sistema confirmó el uso de la habilidad. Aturdido por su propia fuerza, Soo-hyun apenas pudo murmurar: «¡Hu! Sang-chul». El caos se apoderó de los matones restantes. «¿Qué le pasó a Sang-chul?», gritaron mientras intentaban reanimar a su compañero. Soo-hyun observaba, atónito, preguntándose qué estaba sucediendo y sintiendo el peso de su golpe. El sistema confirmó que Sang-chul estaba fuera de combate, 1-5, pero Soo-hyun, al verlo inerte, se llenó de pánico. «Lo maté», pensó, un escalofrío recorriéndole la espalda. Un secuaz gritó que solo se había desmayado, trayéndole un alivio inmediato. Un suspiro de alivio se escapó de Soo-hyun, pero la calma duró poco. El líder de los matones, con una mirada furiosa, ordenó a sus hombres que lo atraparan. Soo-hyun, consciente de los 4 oponentes restantes, se prometió mantenerse concentrado para no volver a fallar. Mientras los matones se lanzaban sobre él, Soo-hyun consideró la huida, sabiendo que, si lo atrapaban, todo terminaría. Una nueva determinación lo invadió. Usaría su dolor para la pelea y buscaría un lugar donde luchar en solitario. Con la determinación grabada en su rostro, Soo-hyun se adentró en un callejón estrecho, el lugar perfecto para pelear 1 a 1. Desde afuera, los matones se burlaban, pero él sabía que había encontrado su terreno y no había vuelta atrás. Ya dentro del callejón, Soo-hyun se sentía agotado, su fuerza flaqueaba. Mientras los matones se mofaban de su cansancio, decidió activar un frijol de recuperación. El sistema confirmó el uso del objeto, y su energía comenzaba a regresar. Con la fuerza física completamente restaurada, según el sistema, Soo-hyun se lanzó de nuevo al ataque. Un potente jab impactó en el rostro de otro matón, y con cada fibra de su ser, gritó: «¿Esto es por el cuello de Sang-chul?». La pelea, ahora, era más personal que nunca. Soo-hyun, en medio de la vorágine de la pelea, lanzó un jab contundente. El sistema no tardó en confirmar el golpe, dejando a los matones completamente desconcertados. ¿Cómo era posible que el chico, al que creían indefenso, ahora los atacara con esa ferocidad? Soo-hyun lo sabía, su cuerpo se había adaptado al combate, podía golpear. Una oleada de euforia lo invadió, haciéndole sentir imparable. A este ritmo, pensó, puedo con Ko-ha-chun. Mientras los matones, distraídos, se preocupaban por el inconsciente Sang-chul, Soo-hyun desató su habilidad de tono alto, un grito que los dejó helados, la señal para continuar su ofensiva. No había tiempo para la duda, la ferocidad de Soo-hyun era implacable. Cada golpe resonaba con su grito interno. Sang-chul solo está desmayado. Un matón cayó al suelo con un yaú. El sistema confirmó que solo quedaban 3. Luego, otro más se desplomó con un a-a-ke, y Soo-hyun, sin piedad, lo remató con otro yuid, dejando a uno menos en pie. Finalmente, el último matón se rindió con un uye, y un suspiro de alivio se escapó de Soo-hyun. «Se acabó», musitó para sí mismo, mientras el sistema anunciaba: «Misión secundaria completada». Los 5 matones yacían inertes en el suelo, la victoria era suya, aunque el cansancio era palpable. De repente, una revelación inesperada del sistema: «¿Has cumplido la condición oculta?». Soo-hyun, con una mezcla de asombro y perplejidad, preguntó: «¿Condición oculta?». La pantalla brilló, revelando el secreto: ganar sin recibir ni un golpe de un solo enemigo. Logrado. Una recompensa adicional apareció entonces, algo tan inesperado que lo dejó boquiabierto, pensando: ¿qué demonios? En ese instante, Soo-hyun comprendió que su huida inicial para evitar los golpes había sido, de hecho, la clave. Al hacerlo, había activado una condición oculta que mejoraría las recompensas. La promesa de oro y nuevas tarjetas llenó su mente de una expectación que nunca antes había sentido. Con una sonrisa que le iluminaba el rostro, fruto de la emoción, Soo-hyun exclamó: «Tengo suerte. Revelar tarjeta». El sistema obedeció, y una tarjeta de oro apareció en sus manos. Al observarla de cerca, su expresión se transformó, mostrando puro asombro. «¿Qué significa esto?», se preguntó Soo-hyun, mientras la tarjeta de oro parecía apuntar directamente hacia el instituto. En ese momento, la misión principal reapareció ante sus ojos: ganar la pelea contra Ko-ha-chun, con una tarjeta de platino como recompensa, y un cronómetro que marcaba apenas 8 horas 2 minutos y 23 segundos restantes. Un lamento escapó de sus labios. Ya es el tercer día.
Con apenas 8 horas para el enfrentamiento con Ko Ha-jun, Soo-jun revisó su arsenal, su jab rango E, la habilidad de tono alto, y 4 tarjetas. ¿Serán suficientes para vencer a un oponente que jamás ha conocido la derrota? Soo-jun se negó rotundamente a rendirse. Debo ganar, se repitió, la determinación grabada en su alma. La derrota no era una opción, significaría regresar a ese pasado oscuro de palizas y humillaciones que tanto detestaba, una imagen que lo perseguía sin descanso. Mientras Kuroda bromeaba, Soo-jun lo ignoró, su mente fija en proteger a su amigo. Recordaba cómo Ko Ha-jun, en un pasado que le parecía lejano, le tendió una mano, brindándole ayuda de formas que, en su momento, le parecieron genuinas. Kura, percibiendo su turbación, intentó tranquilizarlo. Soo-jun pensó que quizás tuvo un buen amigo en Ha-jun y lamentó no haberle agradecido. Kura lo miró sin entender, mientras Soo-jun, por lo bajo, soltaba una maldición. Con una sonrisa agridulce, Soo-jun se despidió de Kuroda, sintiendo que se encaminaba a un camino de muerte. Kuroda, confuso, levantó sus gafas justo cuando reconoció una presencia. Kim Soo-hyun, está aquí. Y ahí estaba, la figura imponente de Ko Ha-jun, su semblante serio como siempre. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó casualmente, invitándolo a un bar. Soo-hyun lo observó, la frustración y la determinación chocando violentamente en su interior, sin poder comprender. ¿Pero cómo empezamos una pelea?, se cuestionó. No podemos simplemente pelear. Soo-jun, aún perturbado por Ha-jun, revivía el instante en que encontró a Kuroda, su mano sangrando sin piedad. La chica a su lado, Baek Chearin, antes tan casual, lo miraba con sorpresa y espanto. La voz débil de Kuroda, apenas un susurro, preguntó quién había sido el agresor, para luego articular. Ko Ha-jun, presenciar su sufrimiento encendió una fría e inquebrantable determinación en Soo-jun, prometiendo un cambio radical. Su mente lo transportó a otro recuerdo, la imponente figura de Ko Ha-jun alzándose sobre uno de sus secuaces, mientras Baek Chearin, con su tedio habitual, observaba la escena. Era una estampa cotidiana de su brutal reinado, donde nadie se atrevía a desafiarlo. Luego, la imagen de Ha-jun marchándose con indiferencia, dejando la semilla del odio en el corazón de su cómplice, quien, con furia contenida, juraba venganza. Un camino de violencia que Soo-jun sabía que debía cortar de raíz. De vuelta al presente, la rabia de Soo-jun estalló. Ko Ha-jun, hijo de puta, resonó en su mente la certeza de que su victoria le otorgaría la tarjeta llenándolo de fuerza. Pero la voz imponente de Ha-jun lo interrumpió. ¿Me decías algo a mí? Era el momento de la verdad, ya no había vuelta atrás. Con el recuerdo del dolor de Kuroda aún fresco, Soo-jun mantuvo su postura desafiante, respondiendo con insolencia, mientras la mirada del líder se oscurecía con ira. La tensión en el aire era palpable, una promesa silenciosa de que las cosas estaban a punto de escalar. Pero Soo-jun no temblaría, con su mirada fija en el futuro que él mismo forjaba, confiaba ciegamente en la tarjeta de oro que acababa de conseguir y en la nueva habilidad que le otorgaría, una que cambiaría las reglas. La derrota simplemente no era una opción concebible, ni siquiera si el mismísimo sol decidiera salir por el este y, para colmo, pedir un café con leche doble con azúcar y una tostada con palta. Mientras tanto, los rumores sobre la audaz hazaña de Soo-jun se esparcían como reguero de pólvora por toda la escuela, cambiando la percepción de todos sobre él. Incluso Baek Chearin, con su andar despreocupado y su aire de indiferencia, parecía estar al tanto de todo el alboroto. No tardó en encontrarse con Soo-jun, su mirada inquisitiva. Directamente le preguntó si, de verdad, tenía la intención de desafiar a Ko-jun. La conversación se tornó tensa, dejando en claro que nadie esperaba tal cambio de actitud en el antes sumiso Soo-jun. Él, por su parte, no pudo evitar que la curiosidad lo invadiera. «Pero Baek Chearin, ¿por qué seguís con alguien como Ko Ha-jun?», le preguntó con honestidad, intentando descifrar la enigmática relación que mantenía con el intimidante líder. Una pregunta que visiblemente la tomó por sorpresa. Soo-jun, en un rápido recuento, recordó cómo ella lo había ayudado con Choi Chang-dong, y además le había advertido sobre los peligros de Ha-jun. Reflexionando sobre sus acciones, Soo-jun concluyó, con una sinceridad inesperada, que a pesar de todo, ella era, en el fondo, una buena persona. Baek Chearin, con su franqueza, simplemente respondió que para ella resultaba cómodo. ¿Esperabas acaso una respuesta especial?, le preguntó con una sonrisa cínica, dejando a Soo-jun con un simple, pero revelador, «ya veo», un eco de su comprensión. Sin embargo, Soo-jun, sintiéndose quizás demasiado cómodo, o cayendo en un arrebato de osadía digno de un mono con metralleta, intentó soltar una broma, provocando instantáneamente la furia de Baek Chearin.
Ella lo detuvo en seco, advirtiéndole con una mirada helada que no se atreviera a cruzar la línea, antes de soltarle un contundente ¡Hijo de puta! Ya sé que soy linda, marcando su límite. De repente, una voz desesperada, inconfundiblemente la de Kuroda, resonó en la distancia, rompiendo la tensa calma. Kim Soo-hyun, algo grande ha pasado, gritó, su voz cargada de urgencia y pánico, dejando al protagonista con una expresión de absoluto asombro y la inevitable y apremiante pregunta resonando en su mente. ¿Pero qué demonios pasa ahora? Kuroda, con una urgencia palpable, le gritó a Soo-hyun que algo enorme había sucedido, dejándolo completamente helado, los ojos bien abiertos, asimilando la gravedad de la situación. Justo en ese momento, en un oscuro callejón, varios matones de Ha-hyun se burlaban de uno de los suyos, quien, noqueado por Soo-hyun, había exigido que llamaran a Ko-ha-yun. Entre risas despectivas se preguntaban si el supuesto amigo de Soo-hyun realmente vendría a socorrerlo. El matón, furioso y humillado, intentó esquivar otro golpe mientras su compañero, harto de sus quejas, lo noqueaba con un puñetazo contundente. El caído, gruñendo, apenas pudo soltar un «fuera de mi vista» mientras la tensión crecía. De pronto, una sombra imponente se materializó. Ko Ha-yun. Con una mirada gélida que prometía problemas, el líder se acercó, exigiendo saber por qué lo habían llamado y por qué lo buscaban con tanta urgencia. Se plantó frente al matón, ordenándole con autoridad que dejara de molestar a Soo-hyun. Sin rodeos, Ha-shun declaró que eso era acoso y que no lo toleraría más, dejando al matón completamente desconcertado por su postura. Ante la atónita mirada de sus secuaces, Ha-yun, para sorpresa de todos, se jactó de su amistad con Soo-hyun, fulminando al matón con un golpe certero. Los otros no podían creer que alguien se atreviera a desafiar a su temido jefe. Con un solo golpe, Ha-yun demostró su poder aplastante. Luego, con un tono despectivo, sentenció que odiaba a personas como el matón, despreciándolos por no ser personas reales mientras continuaba su implacable castigo sin piedad alguna. Ha-jun, con una expresión de desdén, explicó al matón que en ese mundo existían rangos y que uno debía estar a la altura de su posición. Le reiteró, con firmeza, que era el matón quien molestaba a Soo-hyun, advirtiéndole que no se le acercara más. Si pensabas en Soo-hyun como un amigo, con ese tipo de razones, quizás Soo-hyun no te considere a vos como un amigo, reflexionó Ha-hyun, mientras, en otro lugar, el sistema confirmaba que Soo-hyun acababa de usar su habilidad Jab en un combate. Volviendo con Soo-hyun, su mirada se endurecía, asimilando la magnitud de lo que Kuroda le estaba describiendo. El nombre de su amigo resonaba en su mente, cargado con el peso de los eventos recientes. Kuroda, aún con el rostro magullado, le confesó que, si no fuera por Soo-hyun, jamás habría soportado la dureza de su vida escolar. Su voz débil pero llena de profunda gratitud y admiración hacia él. De repente, la noticia estalló como reguero de pólvora. Hay una pelea. Los estudiantes, atónitos, se preguntaban quiénes eran los combatientes, invadidos por la curiosidad y un pánico creciente. La impactante verdad se reveló. Kim Soo-hyun y Ko-ha estaban peleando. Los estudiantes no podían creer lo que oían, algunos cuestionándose si eso podía llamarse una pelea o si, más bien, era una masacre inminente, dado el poder de uno de ellos. Kim Soo-hyun se volvió loco, exclamaban, temiendo que desafiar a Ko Ha-yun significara su muerte. Discutían si debían detenerlos, pero nadie sabía cómo, como si intentar apagar un incendio forestal con una pajita fuera viable. La tensión era un cuchillo en el aire. Ha-jun, con la mirada como un témpano de hielo, se paró frente a Soo-hyun, desafiándolo a confirmar si de verdad quería ese enfrentamiento. Sin inmutarse, Soo-hyun le devolvió la pregunta, cargada de amargura. ¿Creías que éramos amigos? Con una seriedad absoluta, Soo-hyun le dejó en claro que el único amigo que tenía en la escuela era Yakuza, rematando con un insulto categórico que disolvía cualquier pretensión de camaradería. En ese instante, Soo-hyun activó su recién adquirida tarjeta de ataque, una habilidad que le prometía una fuerza adicional, aunque solo por 5 segundos. Su confianza era total. Voy a ganar esta pelea en ese lapso, sentenció, mientras el sistema confirmaba sin rodeos el inicio de la misión principal. Con la mirada fija en su objetivo, Soo-hyun repitió su audaz promesa. La victoria sería suya en 5 segundos. El sistema, imperturbable como un burócrata confirmando la fecha de caducidad del yogur, volvió a registrar que la misión ya estaba en curso. Entre la multitud, el murmullo se convirtió en asombro. ¿Escuchaste eso? ¿Ganará en 5 segundos? Se preguntaban, algunos tildándolo de loco por desafiar al invicto Ko Ha-yun,
ignorando los rumores de que este último tenía algo de experiencia en boxeo. Para la mayoría, Su-Yun no representaba ningún peligro para Ha-Yun. Pero Kim Suon, de pie ante su imponente oponente, sentía una resolución inquebrantable en su interior, un grito silencioso que resonaba. «Puedo hacerlo», listo para demostrarles a todos cuán equivocados estaban. La pelea estalló con la velocidad de un rayo. Suon desató su jab mejorado a rango E con una potencia explosiva. El sistema confirmó el uso de su habilidad, y el impacto contra el rostro de su oponente resonó como un gong. Para sorpresa general, los 5 segundos prometidos se esfumaron sin que Su-Hyun lograra la victoria inmediata. Ha-Yun, aunque visiblemente afectado, se mantenía en pie, con una expresión de asombro que delataba su sorpresa ante la resistencia y las inesperadas habilidades del joven. La multitud reaccionaba con asombro y admiración, exclamando lo genial que era todo. Aquello se sentía como un combate de boxeo, con Su-Hyun lanzando jab tras jab, mientras el sistema confirmaba cada golpe, evidenciando la intensidad del enfrentamiento. La incredulidad crecía entre los espectadores. ¿Qué diablos Kim Su-Hyun era tan bueno en el boxeo? Se preguntaban, atónitos al ver que Ko Ha-Yun no podía hacer nada contra el incesante ataque de jabs. Si eso continuaba, el desenlace sería impensado. La gente se preguntaba si Kim Su-Hyun realmente iba a ganar. Los secuaces de Ha-Yun empezaron a preocuparse. ¿Qué haremos si Ko Ha-Yun pierde de verdad?, murmuraban, aunque intentaban disipar la idea. Algo extraño estaba en el aire, pero nadie entendía la razón. Mientras Su-Hyun seguía asestando golpes, los matones de Ha-Yun, recordando su encuentro anterior, empezaron a atar cabos. Fue entonces cuando la revelación los golpeó con la fuerza de un rayo. Ese Kim So-Hyun creo que solo sabe hacer el jab. Finalmente, Kim So-Hyun yacía derrotado en el suelo, su intento de victoria en 5 segundos desvanecido ante la marea. Ha-Yun, imponente, se cernía sobre él, confirmando con una burla helada. ¿Así que solo sabías hacer eso, Kim So-Hyun? Mientras los observadores seguían en shock, la incredulidad era total en la cara de Su-Hyun mientras Ha-Yun lo derribaba con un golpe final. El sueño de ganar en 5 segundos se había estrellado contra la realidad, dejándolo aturdido y sin palabras ante la aplastante derrota. Con la burla de Ha-Yun resonando en su cabeza, Su-Hyun yacía en el suelo, preguntándose si un simple jab, aunque fortalecido, sería suficiente para la victoria. El sistema le había dejado claro que no, que esa no era la habilidad definitiva. Consciente de sus limitaciones, recordó la última submisión y la valiosa tarjeta de ataque que obtuvo, una carta que ofrecía una fuerza adicional. Aunque deseaba otras técnicas, como tacleadas o jiu-jitsu, no le quedaba más remedio que usarla. Sabía que su poder extra duraría solo 5 segundos. Con una mirada decidida, se levantó gritando. En un intento por atacar, a Ha-Yun lo repelió sin esfuerzo. La multitud lo veía como una amenaza insignificante y Su-Hyun volvió a caer, pero en su mente, la llama de la esperanza aún ardía. Esto no había terminado. Levantando la vista, sintió cómo los cruciales segundos se le escapaban. El sistema le avisaba que usaba su habilidad de tono alto, pero él sabía que debía ir más allá para activar por completo la fuerza adicional de la tarjeta. Ha-Yun, furioso, contraatacaba, preguntándole qué demonios hacía, mientras So-Hyun se sentía acorralado y al límite. Sin embargo, la urgencia del tiempo lo impulsaba a continuar su desesperada ofensiva. «No puedo parar», se dijo, recibiendo golpes sin cesar. Su idea fija era desgastar a Ha-Yun, atacando hasta que bajara la guardia, sin importar el castigo. Buscaba un resquicio, una mínima fisura. Y justo en medio de esa brutalidad, una rendija apareció. Logró aferrarse a Ha-Yun, y en ese preciso instante, el sistema le anunció la activación de una semilla de recuperación. Había conseguido su chance. Ha-Yun maldijo, exasperado por la inquebrantable persistencia de Su-Hyun. Sus matones, visiblemente nerviosos, comenzaron a murmurar que debían detener la pelea. La situación se volvía extraña, pues So-Hyun-so, con energías renovadas, se mantenía firme en su agarre. Con una furia helada, Ha-Yun le advirtió que lo mataría de verdad y, con un movimiento rápido y brutal, lo aferró con fuerza. So-Hyun sintió su cuerpo atrapado, perplejo por la nueva e inmovilizadora táctica de su oponente. Intentó liberarse, pero estaba completamente inmovilizado. Una sensación aplastante le robó el aliento. En su desesperación, su mente se aferró a la última esperanza, la fuerza adicional de su carta. De repente, una revelación lo golpeó. Existía otra faceta de la tarjeta de ataque, distinta al jab. Esta habilidad de fuerza adicional le permitía, una vez al día,
aumentar su clase de peso por 5 segundos. El sistema confirmó lo impensable. Su peso se disparaba a 156 kilogramos. La cuenta regresiva había comenzado y la multitud atónita no podía creer la magnitud de esa potencia. Con la fuerza de 156 kilogramos, Soo-hyun, contra todo pronóstico, logró levantar a Ha-jun del suelo. El contador de los 5 segundos marcaba ya el número 5, y él sabía que esta nueva demostración de poder era la oportunidad decisiva. La multitud, con la boca abierta, no lograba comprender la magnitud de esa potencia descomunal mientras los segundos cruciales se esfumaban sin piedad. El contador marcaba un desesperado 3 y justo entonces Soo-hyun, desafiando la mismísima gravedad con la fuerza desatada de 156 kilogramos, estrelló a Ko Ha-jun contra el suelo. El impacto fue brutal. Ha-jun, con la ira todavía burbujeando en su rostro, sintió como el golpe de esa fuerza adicional lo aplastaba con un peso abrumador, algo completamente inesperado que iba mucho más allá de un simple puñetazo. No podía ser. El invicto, Ko Ha-jun, líder de Hanbok, observaba con horror la inquebrantable determinación de Soo-hyun. La realidad lo golpeaba con la contundencia de esos 156 kilogramos. Este chico, insignificante, se negaba a caer. Sin embargo, el tiempo, ese tirano implacable, se agotó. La validad de fuerza adicional de Soo-hyun se disipó y con ella esa esperanza momentánea. Su cuerpo, completamente exhausto, cayó al suelo. Oh-hyun, mirándolo con furia, se preguntaba qué clase de poder había sido ese que acababa de enfrentar. Soo-hyun, tendido y con el aliento a medias, reconoció su derrota, pero el sistema, como un deus ex machina tecnológico digno de una película de serie B, sorprendió a todos con una voz clara. La multitud, que un instante antes dudaba, ahora presenciaba el giro más inesperado. ¿Cómo era posible ganar habiendo perdido la pelea? La respuesta llegó con la voz del sistema, que resonó, confirmando la recompensa. Has obtenido la tarjeta de platino. Soo-hyun, con el rostro marcado por el cansancio pero una chispa de triunfo en los ojos, no dudó. Estoy tomando la recompensa, gritó con la voz apenas audible. Días después, los pasillos de la escuela bullían de murmullos y risas. Los estudiantes, ajenos a la verdadera batalla que se había librado, comentaban con asombro un suceso que había sacudido los cimientos del poder estudiantil. ¿Qué decís?, flotaba la pregunta. Ko Ha-jun, el invencible, no había vuelto a aparecer en la escuela. Su ausencia era más que notoria, y todos se preguntaban qué había sido del líder que una vez dominó cada rincón del instituto. Vos podrías volver si fueras él, se burlaban algunos. Ko Ha-jun, aplastado ante la mirada de toda la escuela, era ahora el blanco de sus risas y comentarios hirientes, como un meme viviente que nadie quería compartir. Qué increíble que perdiera contra el perdedor de Kim Soo-hyun, murmuraban sin pudor. La humillación era pública, casi un espectáculo. ¡Silencio! ¡Ahí viene! La excitación se extendió como una ola. Los murmullos se hicieron gritos de asombro cuando Kim Soo-hyun, el antes acosado, caminaba por los pasillos con una nueva y palpable aura. ¿Es el líder de nuestra escuela?, se preguntaban, atónitos. ¿Es Kim Soo-hyun el que le ganó a Ko Ha-jun? La incredulidad se mezclaba con un respeto recién nacido. ¡Un mierda!, escapó de los labios de un estudiante. El nuevo líder del colegio era Soo-hyun. Él, sin embargo, con una expresión pensativa se preguntaba ¿por qué se volvió así? En la soledad del baño, Soo-hyun abrió su mano. ¡Wow!, exclamó con una mezcla de alivio y asombro. Por fin la tenía. Esa recompensa tan ansiada, producto de su dolorosa perseverancia, estaba al fin en su poder. Realmente le gané a Ko Ha-jun, pensó, observando la tarjeta de platino que había obtenido tras tanto sufrimiento. Recordaba cada golpe recibido, cada humillación padecida. Dice que es una tarjeta de mayor rango que la de oro, ¿verdad? Con una sonrisa de anticipación, Soo-hyun la tomó con fuerza. «Revelar tarjeta», exclamó, imaginando las posibilidades. «¿Qué tan buena es?», se preguntó, mientras la tarjeta brillaba con una luz enigmática que prometía un futuro incierto pero emocionante. Después de la euforia inicial por la tarjeta de platino, Soo-hyun se topó con una desilusión. La pantalla reveló P-King, una simple tarjeta regular que solo te permitía echar un vistazo a tu oponente. La emoción se le desinfló en un instante. ¿En serio? ¿Esto era lo que había conseguido después de tanto esfuerzo? ¿Una habilidad para echar un vistazo? La decepción lo invadió. Con el ceño fruncido y una expresión de total desconcierto, Soo-hyun no sabía si debía sentirse afortunado o si el sistema le estaba jugando una broma de muy mal gusto. Su mente, un torbellino de dudas, no lograba comprender el potencial de su nueva habilidad.
De pronto, la voz de Kuroda lo sacó de su trance. ¿Qué estás mascullando ahí? Su-Yun, veloz, negó con la cabeza. No, nada, exclamó intentando disimular. Kuroda, sin más vueltas, le instó a irse. ¿Estás listo?, preguntó, y Su-Yun asintió, para luego salir del baño. Mientras caminaban por los pasillos, Kuroda lo miró con pesadez, abrumado. Su-Yun, esto es demasiado, dijo, refiriéndose a la tensión. Un nudo en el estómago le hizo sentir culpa a Su-Hyun, quien se disculpó. A su alrededor los estudiantes murmuraban con asombro, incapaces de creer que el otrora acosado se había convertido en el nuevo líder del instituto. El murmullo creció hasta convertirse en un coro de incredulidad. ¿Es Kim Soo-hyun el que le ganó a Ko Ha-yoon? Soo-hyun se mareó. Las preguntas resonaban en su cabeza, asombrado por lo rápido que se esparcían los rumores. Algunos lo veían amable, otros lo tachaban de astuto manipulador, un zorro con piel de cordero. Las historias se descontrolaron por completo. Algunos decían que Ko Ha-yoon estaba en terapia intensiva, otros que Soo-hyun había golpeado a su papá, y hasta corría el rumor de que era un psicópata con un MB, digno de un villano de película. Soo-hyun, exasperado, no podía creer la magnitud de esas patrañas que se tejían a su alrededor. La locura se extendió a Kuroda. ¿Era un estudiante? ¿Tenía 48 años? ¿Un hijo de la yakuza? Soo-hyun se espantó. ¿Incluso de la yakuza? Kuroda, serio, le aclaró que solo era su mano derecha, que habían luchado día y noche. Soo-hyun pensaba en cómo aclarar el malentendido. Justo cuando Soo-hyun intentaba profesar la bizarra situación, una sombra imponente se proyectó sobre él. Varios estudiantes de cursos superiores, con miradas serias y tatuajes intimidantes, se aproximaron. Uno de ellos, el líder del grupo, se dirigió a Soo-hyun con una voz cargada de respeto. «Disculpe, Sumbae-nim». El líder, Lee Hyun-dong, un estudiante de primer año, le preguntó si él era Kim Soo-hyun Sumbae, el que le ganó a Ko Ha-hyun. Soo-hyun, un poco tenso y preguntándose si había hecho algo mal, apenas pudo confirmar su identidad. Para su total sorpresa, Hyun-dong y los suyos se arrodillaron con reverencia y lo saludaron. Soo-hyun, totalmente desconcertado, no entendía la razón de tanta formalidad. Hyun-dong le explicó con firmeza que, como Soo-hyun era el nuevo líder de Gangbukseo High, era natural que los Jubae lo saludaran. Ante la mirada atónita de Soo-hyun, Hyun-dong gritó con vehemencia: «¿Quién es el líder?». Con una mezcla de incredulidad y molestia, Soo-hyun observó cómo todos los demás estudiantes también se arrodillaban, sin comprender el porqué de esos saludos tan extraños. Instándolos a no hacerlo, les dijo que no le gustaba ser el líder y que solo quería asistir a la escuela cómodamente, sin más complicaciones. Los estudiantes arrodillados, atónitos, le preguntaron si los estaba tirando a la basura. Soo-hyun, frustrado y cansado, les dijo que no tenía nada y no quería involucrarse. «Váyanse», les gritó, mientras se alejaba pidiendo disculpas, dejándolos en un mar de confusión y desilusión. Mientras Soo-hyun se alejaba, se preguntó cuáles eran las verdaderas intenciones de esos estudiantes. Kuroda, con su perspicacia, le reveló que Lee Hyun-dong, líder de primer año, solía seguir a Ko Ha-yoon, pero este lo encontraba muy molesto. Soo-hyun quedó perplejo. Kuroda le explicó que Hyun-dong y su grupo seguían a Jung con un objetivo claro, y ahora, al perder el fuerte Ko Ha-yoon ante Soo-hyun, buscaban un nuevo líder para lograrlo. Añadió que Hyun-dong era el hermano del líder de Taewon High. Soo-hyun, sin palabras, preguntó cuál era su objetivo y Kuroda, con misterio, respondió: «Eso es». Kuroda le explicó a Soo-hyun que el gran objetivo de Hyun-dong era unir Gangbuk, una región que, en esencia, era un campo de batalla. 4 grandes escuelas, además de otras más pequeñas, buscaban expandir su poder sin cesar. A diferencia de Ko Ha-yoon, a quien no le interesaba semejante ambición, Lee Hyun-dong sí que la perseguía con fervor. Kuroda incluso le reveló que Hyun-dong esperaba unificar Gangbuk junto a él. Soo-hyun, por dentro, lo consideró un loca de mierda y se juró no involucrarse. Mientras Hyun-dong y sus seguidores lo miraban, Soo-hyun, desconcertado, se preguntaba qué demonios era eso de unir Gangbuk. El joven se negó rotundamente a unirse, convencido de que era una completa locura y de que su prioridad era mantenerse al margen. Después de la desaparición de Ha-joon, su único anhelo era una vida escolar tranquila, libre de cualquier complicación. Justo cuando su mente buscaba la paz, el sistema, con su particular e infame sentido del humor, hizo acto de presencia para anunciar una flamante y totalmente inesperada misión principal.
Una ventana holográfica del sistema se desplegó ante él, revelando la nueva misión principal: dominar Kanbuk-si-Ojai. El primer objetivo era claro: ganar a los de primer año. Los demás objetivos, junto con la recompensa, permanecían envueltos en un misterio. Cuando Soo-Hyun consideró abandonar la misión, el sistema, sin titubear, le advirtió que perdería todas las recompensas acumuladas hasta ese momento. La implacable amenaza del sistema resonó en su mente. Soo-Hyun comprendió que si renunciaba, todo lo que había ganado se desvanecería. Al recordar el tormento de su pasado, aquellos días en los que era brutalmente acosado, la sola idea de regresar a esa vida de debilidad lo aterrorizó hasta la médula. Mientras Soo-Hyun deliberaba, Lee Hyun-dong, interpretando su silencio como una señal de éxito, se dirigió a sus estúpidos compañeros. Con una sonrisa de extraña satisfacción, les soltó que los había estado poniendo a prueba. Los demás, aún sin entender, lo miraban atónitos, mientras Hyun-dong sonreía con una extraña expresión de regocijo. Con una expresión de resignación y profunda frustración, Soo-Hyun tomó finalmente su decisión. Internamente, se dijo a sí mismo que, a partir de ese instante, tomaría el control de Kanbuk-si-Ojai, pero su palabra interna, un eco de su descontento con toda la situación, fue un simple y contundente mierda. Hyun-dong y su grupo estallaron en vítores proclamando que unirían Kanbuk. Soo-Hyun por dentro les gritó un rotundo «¡No!». Observó la alegría de sus subordinados, pero en su mente la tristeza se apoderaba, lamentándose por no haber aceptado esa unificación. So-Hyun se recostó en su asiento, cruzado de brazos, sintiendo un escalofrío al pensar en el futuro. Se preguntó si pronto habría más peleas y si el sistema seguiría asignando misiones. Lejos de emocionarse, suplicó que no volviera a levantar la bandera, pues siempre pedía algo importante en momentos así. De repente, So-Hyun recordó la tarjeta regular, Peking, que había obtenido. Todavía no la había usado y reflexionó sobre su importancia. Se quejó amargamente de que el sistema lo había acosado todo el día con sus constantes notificaciones. Soo-Hyun se lamentó de no haber usado la tarjeta ese día, pues la jornada fue tan agitada que terminó aturdido. En ese instante, una pierna se posó sobre su mesa. Una voz femenina lo interrumpió. «Oye». So-Hyun, sorprendido, solo pudo balbucear un confuso «Ah». La misteriosa figura se reveló como Baek Chae-rin, quien, sentada desafiantemente sobre el escritorio de So-Hyun, lo miraba con una sonrisa provocadora. «¿Qué demonios estás haciendo?», preguntó So-Hyun, completamente atónito. Chae-rin, sin rodeos, le soltó que los rumores de que él dominaría Kanbuk-si-Ojai se habían extendido por toda la escuela. So-Hyun, tratando de procesar la información, intentó responder. So-Hyun intentó negar los rumores, diciendo que eso no es cierto y que no uniría Kanbuk. Pero Chae-rin, con una sonrisa burlona, le dijo que era malditamente divertido. La tensión aumentó mientras se miraban fijamente y So-Hyun se preguntó qué demonios pasaba por la mente de ella. La mirada desafiante entre So-Hyun y Chae-rin se intensificó. Chae-rin, con un tono provocador, lo retó. «¿Qué estás mirando?». So-Hyun, visiblemente molesto por su actitud, le devolvió la pregunta. «¿Qué les pasa a tus ojos?». Finalmente, Chae-rin, con una frase tajante y cargada de desprecio, lo soltó. «Oye, tú idiota». So-Hyun, harto de la provocación de Chae-rin y de verla sentada en su escritorio, decide usar por primera vez su tarjeta de platino. Activando la habilidad Peking, una ventana del sistema le avisa que la está utilizando, dejándolo un poco desconcertado. Chae-rin, notando su extraña actitud y con el rostro enrojecido, le exige saber qué demonios está haciendo. El sistema, impávido ante la confusión, confirma que el Peking ha comenzado y que el objetivo es la mismísima Baek Chae-rin. A ver qué sale. So-Hyun se sorprende al instante al ver un gráfico detallado de las habilidades de Chae-rin, su fuerza en E y su inteligencia en B. Rápidamente comprende que esta habilidad le permite escanear las estadísticas de otros, como si llevara un detector de superpoderes incorporado. Esto es interesante, piensa con asombro. Aunque las habilidades de Chae-rin resultan ser más bajas de lo que esperaba, una idea cruza su mente. ¿Podrá usar Peking en sí mismo? Al intentarlo, sus propias estadísticas aparecen. Fuerza C y velocidad B. De repente, la concentración de Soo-Hyun se rompe. Chae-rin, molesta por su mirada intensa, le suelta un puñetazo, llamándolo «hijo de puta». El golpe lo aturde, sin distraerlo de su enigma. ¿Qué significa realmente la estadística de potencial? Mientras se recupera del impacto, Soo-Hyun reflexiona sobre la tarjeta de Pekín. A pesar de ser una tarjeta regular de la que no esperaba mucho, se da cuenta de que es muchísimo más útil de lo que creía.
un verdadero comodín para desentrañar los secretos de sus oponentes. La relativa calma de la clase es abruptamente interrumpida. Un grupo de estudiantes abre paso con gran prisa, anunciando a viva voz que el líder de Kangbukseo High está en camino. Lee Hyun-dong y sus seguidores se aproximan con una mirada que podría derretir el acero. So-hyun, con las manos temblorosas, siente el peso de todas las miradas sobre él. Internamente, rechaza la idea de ser un líder, lamentándose por su falta de tacto en esta situación. Mientras tanto, Hyun-dong sonríe, complacido con el giro de los acontecimientos. De repente, varios estudiantes se le acercan, intentando entregarle dinero de extorsión y diciendo: «Esto es la cuota de este mes». Suyun, con una furia inesperada, rechaza el dinero de plano, demostrando que no es como los demás líderes de pandillas. No piensa transar con eso. Impulsado por la curiosidad y la urgente necesidad de entender a Hyun-dong, Suyun activa Peking sobre él. Las estadísticas de Hyun-dong son reveladoras, fuerza C e inteligencia B, pero un sorprendente potencial F, lo que confirma su naturaleza completamente gángster. Soo-hyun se desespera, queriendo escapar de todo ese drama y de la absurda situación de tener que aceptar una cuota mensual por ser un matón, pero el sistema lo detiene en seco. Una nueva ventana aparece, revelando que la inauguración del líder no es una opción, es un objetivo principal para dominar Kangbukseo High. Resignado y con un profundo suspiro que parece venir desde el centro de la tierra, Soo-hyun acepta llevar a cabo la inauguración. Hyun-dong y los demás, eufóricos, gritan que el nuevo líder está aquí y lanzan amenazas a cualquiera que se atreva a interponerse en su camino. Los estudiantes, sin dudarlo, se arrodillan y gritan «Kangbuk, unir». El sistema, fiel a su palabra, confirma que la misión dominar Kangbukseo High ha sido completada, incluyendo la controvertida inauguración. So-hyun, abrumado por el surrealismo del momento, solo atina a pedirles que dejen de actuar de esa manera tan desquiciada. Tras la caótica inauguración, Hyun-dong, ahora el guía de Soo-hyun en este mundo de pandillas, inició un minucioso briefing sobre la unificación de Kangbuk. Le explicó que la región, un verdadero campo de batalla, era un triángulo de poder desestabilizado porque Sung Joan, quien la había unificado, simplemente la abandonó. Kangbuk-dong-hai, le detalló, era liderada por un psicópata que traficaba personas, mientras Kangbuk-nam-hai estaba en manos de un manipulador experto en negocios turbios. Soy-un harto, se preguntaba cómo demonios evitaría meterse en esos líos. Incrédulo, Soyun le preguntó a Hyun-dong por qué él, precisamente, debería unificar Kangbuk, sugiriendo llamar a la policía o que todos se llevaran bien. Hyun-dong le aclaró que eso ya no era una opción, sobre todo porque los rumores de la masacre de Soo-hyun ya corrían con fuerza. So-hyun enfureció al saber que Hyun-dong mismo difundió los rumores, le gritó que lo dejara en paz y que no pelearía. Hyun-dong se burló, prometiendo que se verían pronto, mientras Kuroda intentaba calmar los ánimos. Ignorando el desafío, So-hyun afirmó que asistiría a la escuela con absoluta normalidad, aferrándose a la esperanza de recuperar su vida tranquila. Al llegar a casa se dejó caer, aliviado y convencido de haber tomado la decisión correcta. Pero su anhelada paz mental, un efímero capullo de ilusión, duró menos que un helado en el desierto. De repente, su hermana Dayun irrumpió, hecha una furia, exigiendo saber qué diablos había hecho en la escuela. Con voz exasperada le reveló que ahora la acosaban sin piedad por ser la hermana de Kim Soo-hyun. Dayun lo acusó de arruinarle la vida y lo amenazó con contarle todo a su mamá si se metía en la reunión de Kangbuk. So-hyun intentó tranquilizarla, prometiendo no hacer nada malo, pero ella, lejos de creerle, lo advirtió que no volviera golpeado. Con un suspiro de alivio, So-hyun se convenció de que por fin era libre y podría ser normal. Mientras tanto, en un aula con poca luz de Kangbuk-dong-hai, los rumores sobre la derrota de Go Ha-hyun no tardaron en llegar a oídos de un chico. Con un valor que rayaba en la imprudencia, un estudiante se atrevió a informarle a su Sunbai sobre la derrota de Ko Ha-hyun y el innegable ascenso del nuevo líder de Kangbukseo High. La noticia lo golpeó como un rayo en un cielo despejado. El líder de Kangbuk-dong-hai no podía procesar lo que escuchaba. Enfurecido por los chismes sobre Ronin Kim Soo-hyun, el líder, aún sin nombre, se negó a aceptar la verdad. Su ira se desató en una brutal paliza contra el mensajero, insistiendo con cada golpe que esa no era la razón de su arrebato. Finalmente, se reveló su identidad. Era Han Se-ha, el número 1 de Kangbuk-dong-hai, quien no podía tolerar que esa información llegara a sus oídos. El escenario cambió a una bolera, preparando la aparición del próximo líder. En el vibrante ambiente de la bolera, otro grupo de estudiantes le traía noticias a su Sunbai sobre la contundente derrota de Ko Ha-hyun a manos de Ronin Kim Soo-hyun,
no olvidando mencionar su notoria crueldad. Su líder, que escuchaba con atención cada palabra, les preguntó, con una calma inquietante, qué planeaban hacer al respecto. Este nuevo líder, Kang Sok, el número 1 de Kang Waknam High, decidió que debía verle la cara a Soyun. La reunión de Kangbuk era inminente. Los nombres de Suyun y Hyundong ya estaban grabados en el suelo, ligados a ese destino. Hyundong, por su parte, observaba los nombres en el suelo, meditando sobre la inminente reunión de Kangbuk, una prueba inevitable que se cernía sobre ellos. De repente, su teléfono vibró, anunciando una llamada que, sin duda, podría cambiarlo todo. La llamada al teléfono de Hyundong era de un contacto prohibido, confirmando el recrudecimiento del juego de poder. El sistema, por su parte, mostró la misión de dominar Kangukseo High, sellando la inminente reunión de Kangguk para el 10 de noviembre. Mientras el caos crecía, la paz de Sujeon se desvanecía. Visiblemente afectado, recibió su recompensa: una tarjeta de oro y 10 de bronce. Un premio tan valioso como amargo que sellaba su destino en la brutal unificación de Kangbuk. La vida tranquila que tanto anhelaba se esfumaba por completo, arrastrada hacia un mundo peligroso que ahora era suyo.